En plan, yo siempre a mí todo el mundo me ha tratado como si yo fuera un loco. La palabra flipado, este tío está flipado, ¿quién se cree que es? Pero ¿cómo le descubres a Saiko? ¿Sabes lo que tenía? Y digo, no, este le mete guapísimo. Y con la misma le escribí por Instagram. Me acuerdo que yo venía del gimnasio, pero yo venía con las mallas, no sé qué. Compramos unas 1900 de cerveza. Y claro, ahora me lo cuenta el Saiko. Te dice, pero yo te vi llegar todo turbio, hermano, con las mallas. Me invito a la cerveza y digo, este tío lo que quiere es follar. Y me voy. Me dejo de mi socio, bro. Dejo toda la empresa y todo. Y me quedo con Saiko, hermano. Yo tendríamos 6-7 mil seguidores. En plan, bro, yo confío en este chaval a muerte. Sé que va a llegar. Lo sabrá. ¿Qué estáis moviendo, Andrés? Cuéntanos cositas, tío. Es lo que te digo. Pues Un sí, estimado. Como uno. La canción, hermano, la va a seguir escuchando la gente dentro de 30 años, bro, y tú vas a seguir cobrando de eso. Eso sí es tuya. Si no es tuya, hermano, a la mierda. Y Andrés se han reído mucho. O sea, Muchísimo, bro. Mucho, porque nuestra cultura está también muy inculcada la envidia. O sea, ¿tú crees que España es un país de envidiosos? Sí, 100%. Ahora mismo, en el panorama nacional, ¿crees que alguien que debería tener más reconocimiento que no está teniendo ahora mismo? Creo que para mí el siguiente Saiko. Los servicios secretos. Bienvenidos a la ¿Cómo estamos? segunda temporada de Trippers Podcast. ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta. De ti de palmas, no sé cuánto dinero. He tenido algo grande, no sé qué. Bienvenidos un día más a Trippers Podcast. ¿Cómo estás, hermanito? Muy bien, ¿y tú? Te estoy viendo todo el puto día. Me ves mejor, ¿no? Sin fiebre Sí, ya. tío. Mucho Espectacular. mejor, tío, mucho mejor. Mejor cara. Pues la verdad es que estoy muy contento y muy a gusto, muy cómodo. Hoy no hay presión. Hoy tenemos el honor de tener a Trippers Podcast un gran amigo, un tío al que admiramos muchísimo, él lo sabe, le conocemos de hace muchos años y un tipo que la está auténticamente reventando y se merece todo lo que le está pasando. Andrés García, a.k.a. La Mano de Oro. Aplauso, aplauso, aplauso. Este aplauso va para varias cosas. Primero de todo, porque es un grande. Segundo de todo, porque la están auténticamente reventando con Saiko Bebé, manager de Saiko. Yo, Andrés, lo primero que te tengo que decir es que enhorabuena, tío. Chapo. Sabemos todo lo que has Chapo. pasado durante tantísimos años y al final, encima que tú eres un tío que compartes mucho en Insta Story todo tu camino, tío, todas tus rayadas mentales que tuviste cuando no eras nadie. Últimamente le estoy bajando un poco a Ya no necesitas probar nada ya. Sí, pero antes yo pienso que es como de la terapia, ¿no? frustración dentro, pues es como que ahí te liberan, ¿verdad? Me acuerdo, tío, que te ponías... Es para autoconvencerte, Me acuerdo ¿sabes? que ponías Insta Stories en plan de, nada, la gente tal, que te tratan como un loco, no sé qué, Sí. y yo me sentía muy identificada y digo, ole tu polla, porque encima no es fácil al final compartirlo en redes sociales. Mucha gente, tío, le da miedo, la exposición. A ti te sudaba la polla, tú ponías todo. Pero porque al final yo pienso como que estaba convencido de lo que iba a hacer, ¿sabes lo que te digo? Y también por una manera como de exponerme, en plan, si no me salía por final pues quedaba como un tonto, ¿sabes? Correcto. Es que es una forma de como autoexigirte, ¿no? De Sí. decir, oye, voy a hacer esto y encima es que se lo digo a todo el mundo, ¿no? Sí. Le digo, venga, quiero hacer esto. No, lo dices en redes y así, si no lo haces lo que dices Pero tú, yo pienso que quedas también, mal. o sea, el motivo por el que lo hacía era más como de liberación o como para, es lo que te he dicho antes, o sea, lo pones como que te vas desahogando, tal, y la gente a lo mejor te da también feedback, y pues, algunos locos por ahí también que son así, pues te sientes un poco más comprendido, ¿sabes? Pero también había gente que no pensaba como tú, o que era muy diferente. Sí, y bueno, supongo que también te criticaban o algo, ¿no? más allí en Granada, hermano, en plan, yo siempre a mí todo el mundo me ha tratado como si, pues tú me entiendes, como si yo fuera un loco o tal, y bueno. ¿Y por qué crees que era eso? Pues porque, hermano, al final yo pienso que hay un camino establecido y a la que alguien se sale, pues es visto como alguien raro, ¿sabes? O como este tío está flipado. La palabra es flipado, este tío está flipado, ¿quién se cree que es o tal? Y al final, pues tampoco es que te quieras más o menos, pero es como que yo tengo un objetivo, pues yo voy ahí a muerta por eso, ¿sabes? Y me da igual lo que diga quien sea. Vamos a hablar de muchas cosas hoy. Vamos a tener una charla porque yo creo que la gente encima está muy interesada en la historia desde el comienzo para que la gente, coño, se inspire y vea que es posible, siempre es posible con mucho, mucho trabajo. Primero de todo, te quería preguntar, ¿de dónde coño viene ese nickname, La Mano de Oro? Que es que encima te la pones de Instagram, o sea, la gente para buscarte tiene que poner La Mano de Oro. Sí, tío. Entonces, Yo me acuerdo cuando lo cambiaste. ¿De dónde? Antes era Andrés García PRD, no, Andrés Trading. Trading. bro. Andrés Trading. Pero también era algo de producciones, ¿no? Cuando estabas de DJ también. Eso, hermano, fue como en plan mi correo de Jamás. ¿Sabes lo que te digo? En plan, ¿sabes? Los comienzos de los comienzos, ¿no? Sí, sí. En los beginnings. Más que tenemos que decir, nos hemos dicho que nos conocemos desde que Sí, tenías sí, de 13 toda la años, vida. yo creo. Todo joven, hermano. Sí, ¿verdad? hace 10 años. Nos conocemos por un amigo en común. Ujú. Nosotros jugábamos al tenis, ya lo sabéis. Un amigo nuestro de Granada jugó al tenis, decidió venirse a Madrid a entrenar con nosotros. Y bueno, nuestro amigo Torre conocía a Andrés
Y nada, cuando íbamos a Granada, pues nos conocimos desde los 13, 14 años y siempre nos llevamos muy bien. Yo tuve la oportunidad de veranear con Andrés algún verano y nada, muy bien. Pero bueno, ¿de dónde viene ese nombre, tío? Pues, me lo puso el Camin, en verdad, porque por lo típico de, pues, para las pautas de los temas, ¿sabes? Y por lo que se dice al final, pues no sé qué, el arma secreta, no sé qué. La mano de oro. Pues puse la mano de oro y en verdad pues, me gustó y me lo quedé. Todo lo que toca se convierte en Claro, oro. es que te iba a decir, o sea, está bien pensado, ¿eh? Porque si te vas a pensarlo, Básicamente. Camil, Psycho, o sea, todo lo que toca se convierte en oro, ¿no? Bueno, a ver, no me puedo quejar, la verdad. Por ahora va bien la cosa. Oye, A ver si no se gafa. a nivel, yo creo que esta charla, porque no es una entrevista, pero esta charla la vamos a enfocar un poco cronológicamente. Venga, porque venga, además sí, sí. a mí es como me interesa, como conocerte desde los comienzos, no directamente a las cosas más populares de ahora, ¿no? Entonces, ¿tú de dónde vienes? O sea, cuéntanos un poquito de ti. Pues, hermano, pues, yo estudié. Bueno, los comienzos de mi historia, en verdad, antes de estudiar, yo fui, lo primero de todo, DJ. Que eso fue la típica, hermano, que tú estás en el colegio y llega un chaval de tu clase, mira este programa, qué guapo, no sé qué, era el Virtual DJ. Yo te Pues, todos nos lo instalamos y al final, pues quedamos dos. Bueno, en mi clase quedé yo solo, en verdad. Y mi grupo de colegas se juntaba con el David Marley. Y yo un día en el autobús de vuelta porque yo soy de un pueblo, pues iba para Granada y estaba David en el autobús y me senté con él y empecé a hablar hasta no sé qué y nos hicimos colegas y él pues fue el otro que de su clase pues se quedó con el Virtual DJ. Y a partir de ahí pues como que fuimos los dos pues creciendo juntos, pinchando juntos y todo eso. Y paralelo a eso pues siempre había sido también como relaciones públicas, las fiestas live y de ahí pues fui ascendiendo a jefe de relaciones públicas, he empezado como a montar mi fiesta de promotor, DJ y tal. Y claro, ya entré en la carrera porque yo hice O sea, tú ADE. estudiaste, ¿no? Sí, sí. Yo tenía todas buenas notas, en verdad. Sí, sí, eras un tío inteligente. Yo en selectividad tuve un 12,6 o algo así. Ay, ¡Hostias! Es que yo podría ser médico ahora mismo si quisiera. Pues nada, tío, deja Psycho, Déjalo, tío. déjalo, tío. Nosotros le llamamos a Psycho. Hacemos el change. Es que no valgo para la sangre ni nada. Ah, qué putada. Pero entonces, o sea, ¿estudiaste la carrera? ¿Qué estudiaste? Estudié ADE. Porque a mí también o sea, dos momentos históricos en mi vida fueron cuando conocí el Virtual DJ, porque eso como que me llevó para la música. Y bueno, antes de eso también también es que en el pueblo, hermano, se sale muy pronto. Pero en primero de la ESO yo ya estaba de fiesta, ¿sabes? Pero en casa de colegas y todo eso. Pues yo era como el que preparaba los discos y tenía con mis páginas de tal. En plan, siempre como que estaba muy ligado a la música. También, pues, el Guitar Hero, el DJ Hero, en plan, como que me flipaba, hermano, toda esa movida. Y eso fue como momento histórico Virtual DJ y otro momento histórico fue el Lobo de Wall Street. Que eso fue en segundo de bachillerato. Yo me acuerdo de ver esa película y decir, la puta hostia, en plan, yo quiero este de fácil, ser este tío. ¿sabes? y como que me empecé a interesar por el trading y todo eso. Y pues por aquel entonces, hermano, yo me acuerdo que yo llegaba del bachillerato y yo me ponía con el Plus 500 con dinero virtual. En plan, me pegaba como toda la tarde ahí. Y hermano, yo me acuerdo de ver el Bitcoin en 220 euros cuando yo empecé con esa movida, tío. Joder, Increíble. sí. Nunca metiste en cripto, ¿no? Nunca te interesó. No, sí, No, sí. bro, era como algo que, en plan... Pero hubo un momento que sí que yo me acuerdo que invertiste y tal, que estábamos en algún grupo juntos y tal. Sí, de- o sea, de estuve haciendo trading. cursos y tal, a lo mejor hacía operaciones como más swing trading, pero era más especulativo. O sea, Sí, yo, tú yo venías nunca más he de- soporteado ningún proyecto de cripto, por Claro. así decirlo. No, tú eras más, o sea, yo me acuerdo que tú venías más de la parte de trading, Sí, de pero porque, no Forex sé, hermano, incluso. como... Es lo que te digo, en plan, he hecho muchos cursos de estos que había que estaban respaldados por la bolsa y esa puta mierda de Madrid. En plan, de cripto y demás, y bueno, aparte por internet los típicos, ¿no? Pero como que nunca yo llegué a entenderlo a tal. Y al final, pues yo me meto, hermano, en lo que yo veo que entiendo, que piloto, que se me da bien, ¿sabes? Y las cripto era como algo que, pues bueno, pues ahí estaba y tampoco le eché mucha cuenta, en verdad. Y bueno, eso cuando empecé ya con el trading y me hice por los cursos de la universidad y tal, y en plan yo me metí a fuego, porque cuando a mí me gusta algo es como que, boom, voy a fuego. Y ya pues fundé la compañía esa de trading con 18, 19 años tendría. Claro, es que Y ya, o sea, yo hice primero, había dos cursos, estaba la introducción y el avanzado. Hice la introducción y hice el avanzado, en primero y segundo, y en tercero ya estaba yo dando clase en el curso ese. En plan, yo en tercero de carrera ya daba clase en la universidad, que era un curso de la universidad. Y ya pues con la compañía esa de trading, bueno, paralelamente pues, también tenía más cosas. Tenía pues un catering de cachimba, que pues en las discotecas pues yo llevaba mis cachimbas a mis trabajadores y tal. Y muchas veces me metí yo también a hacer cachimbas, ¿sabes? y, y con lo de las cachimbitas, pues como me volví a acercar al mundo de la noche y ya cuando empecé con la carrera y demás, pues como que mis padres se paranoiaron, porque claro, yo era DJ y me iba a pinchar de un lado para otro y mis padres pues no querían que yo estuviera como un mono de feria, ¿me entiendes? En plan,
¿Dónde pollas va al pueblo no sé cuál de Sevilla? Que Mi habrá hijo con un 2000 12,6 habitantes? en selectividad, Aquí, ya claro, en se plan- le ha ido la cabeza. Literal. Claro, que ella me venía y ya pues descubrí lo de la bolsa y pues como que me insistía a meterme en eso y tal. Pero como que estaba bien, pero tampoco estaba yo, no me sentía yo en plan guay, pero no estaba yo como lleno del todo, ¿sabes? Y un día ahí echando una cachimba en mi pueblo, pues estamos los colegas y yo, ¿por qué no hacemos un festival, esto que lo otro? Que aquí en el pueblo no hacen nada. Pues venga, pues vamos para adelante, aquí nos llevamos. Pues hermano, nos trajimos a Omar, me acuerdo, el Omar Montes con Moncho Chavea y con Origina Elías, hermano, nos costaron 4.000 euros. En plan, tú imagínate cuándo nos los trajimos. Los, ¿no? Sí, pero como hoy. los tres. Los tres, 4.000 euros. 4.000 pavos los tres. David qué de locura. Noverda y el, como Dani Meflura con el que cantaba nos costaron como 2.000 o 2.500 euros. Total, hermano, que montamos ahí un pifoteo en el Padus que flipa. Y nada, salimos. Creo que yo perdí como 500 euros, pero en plan, en total, como la producción de eso fueron. Ponle que 60 o 70.000 euros, incluso más, hermano. Y yo ahí, como tenía 20, 21 años. Y ¿Y yo de dónde flipé. sacaste el dinero? Pues hermano, lo que Ya había, no- lo que ya había no ahorrado de pinchar, de lo que ganaba de esto y tal, porque claro, ya aparte el dinero que tenía lo tenía metido en el trading, pues tampoco podía sacarlo. Claro. ¿Me entiendes? Pues de todo un poco, pues ahorré ese dinero, eso, y nos juntamos varios socios. Yo me acuerdo, hermano, muchas veces tenía que hacer tardía o hacía el pago o me tumbaban al artista, no sé qué, pues tenía que pedirle dinero, no sé qué, hermano, por favor, que yo te lo devuelvo, que no sé qué. Y en plan, eso fue como light, salió medio bien. Y luego me metí en otro, hermano, que eso fue como al año siguiente, que era un verano, que ahí ya fue más gordo, nos trajimos a Justin Quiles, Bandaga, no sé qué. Bueno, hermano, todo firmaba mi nombre, en plan, porque eso lo hacía yo de autónomo, hermano. Yo tenía un socio que en verdad eso no aparecía en ningún lado, hermano, y otro que era un cocainómano que me enteré al tiempo, loco perdido, hermano, y claro, ese festival sí fueron una producción de 130 o 150 mil euros, en plan, eso podía hacer un jaleo que flipa. Uno de los socios se quitó entre medias, me dejó a mí con todo el jaleo, hermano, unas películas que flipa. Y toda la responsabilidad a mi nombre era una pasada. Y al final se volvió a salir y luego el cocainómano nos estafó el dinero, el hijo de puta, que se quedó como con 12.000 euros míos. En plan, en su momento, te imagínate. Y claro, Imagínate. eso fue un O percafé. sea, eso con 20 y pico, ya con 20 y pocos, ¿no? Con 22 años. O sea, creo. eso fue un poco la introducción a la música, lo del festival Sí. y tal. Ahí es donde te metió. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, que esto es una historia muy graciosa, tú y yo, una noche vieja, con 14 años, le dijimos a nuestros padres, oye, papá, mamá, a nosotros nos encantaba el sur, nos encantaban las del sur. Las sureñas. Básicamente, había Las una sureñas diferencia son entre cosas, Madrid y bro. Granada Mi bastante primer notable, amor, tío. sin ofender a las madrileñas, pero bueno, en Andalucía tiene más gracia. Y nos llevaba muy bien con Andrés, con Torre, y dijimos, Nochevieja la vamos a pasar este año en Yo en no sé Granada. cómo no sé cómo Nos nos costó dejaron ir. bastante. Joder. Mis padres estaban bastante Sí. quemados. Sí, que vamos a ir ahí, que vamos a hacer no sé qué, nos inventamos como actividades que Nocheviejas vamos a hacer. de familias, de Vieja de familia. familia, hay una tradición que es El, súper el bonita. pádel navideño. Y encima teníamos 15, yo Sí, creo. y me acuerdo, Y vamos a dejaban poner pasar. una foto aquí en el Venga, este sí, para, sí, sí. porque íbamos, es que Nuestro esto, claro, es la trajecito. época de mujeres y hombres y viceversa. O sea, si tú ves a Andrés, es un tupé así Para rubio, atrás. para atrás de metro y medio. Ah, Tío, era, tuyo el igual. tupé era más grande que mi cabeza. el tío. mío, yo el mío igual. es un pedazo de tupé, Torre Sí. tenía un pedazo de tupé Yo también. igual, yo ¿Tú también. Luego nuestro traje con la Pajarita. Pajarita, todo. Perfecto. Y una cosa graciosísima es que, claro, nos pegamos nuestro pregame, tal, Andrés nos dice que se tiene que pirar, tal, y cuando llegamos a... ¿Dónde es? Que siempre se me Palacio de olvida. Congresos. Palacio de Congresos de Granada. Llegamos ahí y vemos a Andrés con 15 años, 16 años, pinchando en Pinchando la ahí, fiesta, ahí, tranquilísimo. en la parte de arriba del Palacio de los Congresos, completamente como un auténtico player, haciendo vamos todo el mundo arriba. Y yo, nada, este chaval donde quiera llegar, llegará, porque o sea, está completamente loco. Para pinchar ahí, hermano, más que mérito musical fue porque, en plan, eso te lo juro por Dios que era una secta, lo que había montado en Granada con la fiesta. Y lo controlaban como dos tíos. Y era como... Yo era de las mejores relaciones que había en toda Granada. Y o le vendía muchísimas entradas o no me dejaban pinchar. Y yo me acuerdo, hermano, yo tenía como 15, 16 años y yo iba con bolsas de basura de dinero, hermano, a las centrales de entrada a darle el dinero de las entradas, hermano. Yo vendía muchísimas entradas. Sí, ¿no? Y claro, como Pero vendía mucho, pues... porque conocías a mucha gente o qué? Sí, como, es que siempre como me he movido mucho, ¿sabes? En verdad. Tío, es Y- que es lo que estamos hablando. O sea, no sé cuánta gente hemos traído aquí que es emprendedora de éxito y muchos empezáis en la fiesta, en el tema de relaciones públicas, de mover a gente. A mí es sobre que me todo. encanta la fiesta, hermano, la verdad. Y el Sí, saber moverse y los contactos. los tío. contactos, hacer contactos, que es súper importante. Y yo quería tocar el tema de la universidad también, porque sí que es verdad que yo veía en Instagram que tú estás en la universidad, pero yo siempre pensaba, joder, Andrés, en verdad, un tío como Andrés, que le conocemos, que sabemos que es súper emprendedor, que le gusta montárselo por su cuenta, que no le gusta como seguir el camino establecido de universidad, trabajo, no sé qué. O sea, ¿tú por qué te metiste en la universidad? Pues hermano,
Más que nada fue por mis padres, porque yo no me metía en la universidad y ya mis padres me los cargaban, les daba un infarto a los dos. Y claro, a ver, quieras que no, yo me metí en nada porque yo siempre como que había querido ser súper empresario de éxito, no sé qué. Y yo, pues hermano, mi mentalidad, como todo el mundo te dice, ¿no? Cuando entras a la carrera vas a estudiar lo que te gusta. Pues claro, yo del bachillerato estaba hasta la misma polla, hermano. A mí, en verdad, lo que más me gustó era filosofía, tú imagínate, filosofía y economía. Y el resto, pues era una puta mierda. A mí odio el inglés, odio absolutamente todo. Y todo el mundo, cuando te metas, vas a estudiar lo que te gusta, no sé qué. Yo súper motivado, hermano. Vale, pues digo, pues voy a hacer empresario, pues yo quiero ser empresario. Además, había visto el lobo de Wall Street ese año y digo, yo quiero ser un trader de éxito. En plan. El puto lobo. El puto lobo de Wall Street. Y hermano, entré ahí y el primer cuatrimestre, no, porque es que en la introducción, no sé qué, digo, bueno, ya en el primer cuatrimestre, bro, yo tuve 3 matrículas de honor, hermano, y la mejor nota de todos los grupos de ADE, hermano. Y cuando vi que el segundo cuatrimestre era la misma mierda, hermano, dije, a tomar por culo, bro. Y ya en segundo, hermano, no iba a clase, no hacía nada. En plan, yo me limitaba a hacer el examen final. Y luego, hermano, a lo mejor en el examen tenía un 8 y un 9 y como no hacía ni los trabajos ni iba a clase ni nada, pues tenía un 6 y luego me bajaba la nota. Sí, pero ibas como zafando, ¿no? Ahí. Bro, yo, a lo mejor la semana de exámenes, yo seguía saliendo de fiesta, haciendo mis cosas. Yo, en verdad, estaba como enfocado en mis proyectos y la universidad pues, era un trámite para mis padres, ¿sabes? Claro. Y yo, por ejemplo, en verdad no tengo el título, yo tengo el TFGI hecho, que tengo un 9, pero no tengo el B1, bro. Y sin el B1 no te certifican la carrera. Ah, hostia. Hostia, pues tienes que... O sea, no tengo el título, no, pero bro, no lo voy a tener nunca porque cuando escriba mi biografía el día de mañana quiero que ponga que o sea, Que no tienes título no tuvo universitario. título porque estaba en contra del sistema. Exacto. Un dropout, un dropout. Un dropout. Yo hice, hermano, el discurso de mi carrera y todo, y en plan, como super hate a la institución, ¿sabes? Y a los profesores y todo, porque yo me sentí estafado, tío. Para mí ha sido una de las grandes estafas de mi vida, la universidad. Y encima tú tienes un perfil muy, muy diferente al típico emprendedor de éxito contra el sistema, porque normalmente ellos suspenden como que no les gusta, pero tú eres el típico inteligente de matrículas de honor, pero que luego por diversas razones pues no acabaste la universidad y encima estabas... Pero en la cabeza yo estaba súper tranquilo porque yo sabía que a mí eso no iba a hacer falta nunca, ¿sabes? En plan, yo el título nunca me hace falta. Y como que al final pues era pues, lo que te digo, más por mis padres, porque si no es que a ellos les daba algo, vaya. En plan, tú piensas que ellos, la mentalidad de conocer, pues hacer una carrera o posita o te contrata alguna empresa grande y ahí permaneces el resto de tu vida. Ahora hablaremos un poquito de las presiones y toda esa historia, pero ahora saltando un poquito de tema al ya sabemos cronológicamente que hemos llegado al mundo de la música, empiezas con los festivales, ya te empieza a interesar más ese mundillo. ¿Cómo fueron esos primeros años como manager? ¿Cómo das el salto a manager? ¿Cómo es ese salto? Pues, a ver, hermano, tampoco, o sea, yo como que nunca lo busqué, ni yo nunca he querido ser manager, ni nada, pero la respuesta para esto, en verdad, el discurso que dio Steve Jobs en la universidad esa que dijo como de conectar los puntos, pues es como que toda mi vida se dieron las situaciones para que yo acabara siendo manager, porque al final como que pues tenía nociones de música, porque muchos managers pues son negocios y ya está, pero yo al final, hermano, yo escucho una canción, escucho una persona, escucho tal, si algo es bueno, si no es bueno, si va a funcionar, si tal, porque tengo mucho oído, porque es que, hermano, yo me he criado en la música, ¿sabes? Desde pequeño y siempre he tenido mucho oído para todo eso. Entonces, pues, quieras que no me metí en eso. Luego hice un montón de contactos, tanto del mundo de la noche, a la hora de promotores, como de otros artistas, como de tal. Luego también monté una agencia de marketing, que eso se me olvidó decirlo, y ahí le llevaba el servicio a artistas. Por ejemplo, GC Ryan antes tenía un grupo, le llevaba yo el marketing, entonces pilotaba mucho todo el tema de Facebook Ads, todo orientado para artistas, de diseño, incluso yo también hacía mis portadas, editaba vídeos. Es como que fui como que poco a poco aprendiendo habilidades que me llevaron a ser manager, en verdad. Y yo, después de hacer de este que os dije de Plaza de Toros, bueno, en ese festival, hermano, mi socio me dejó tirado un mes y se habían vendido como 200 entradas o algo así, en plan, le había sudado la polla, tú. Y yo pues tuve que cargarme el muerto y digo, ¿cómo polla revivo yo esto? Pues hermano, yo me acuerdo que por el día yo estaba trabajando a full y por la noche hacía un curso de Facebook para darle promo a Ardesti y demás y pues también hice un equipo de creativos de la hostia, porque yo también tengo como mucha mentalidad creativa, ¿sabes? Entonces pues hice unas publicidades de la mega hostia, tenía conmigo un chaval que se llama Javo que pues, a la hora de editar y todo eso pues me hacía todo lo que yo quisiera, le dimos un bombo de la hostia, monté también un equipo de relaciones públicas de la hostia. Y teníamos ya los cabezas de cartel. Y justo por aquel entonces empezó a sonar la de Mirándote de RVFV. Digo, esto se va a pegar seguro. Y le escribí al chaval, hermano, y yo creo que el primer vuelo o el segundo de Rafa fue conmigo, hermano. Ya RVFV lo contraté por 600 euros, hermano. Pues pillé RVFV, en aquel entonces salió la canción esa de Diabla, de John Bennett y Chris B. Me lo traje gratis, bro. Le pagué los gastos. La de Juan Fran, esta que pegó de Mi Morena, le pagué otros 600 euros, algo así. Es como que todos los que empezaron a despuntar, como que yo los pillé de una, pum, y tal.
Y como que era, para mí, como la primera generación, por así decirlo, o el primer destello de movimiento urbano en España, en el sentido de como más reggaetón, por así decirlo, porque siempre había estado por rollo Purgan y todo eso, pero era como más underground. Y esos chavales era como ya música más que todo el mundo podía consumir, en verdad. Y yo pienso que es la primera vez que se dio, para mi gusto. Y yo vi a Rafa, vi tal, no sé cuál, y digo, hermano, yo pienso que a mí se me daría de puta madre llevar a un chaval. En plan, como que yo tenía ese run run en la cabeza, digo, a mí yo creo que me gustaría eso, yo creo que se me daría de puta madre. Pero pues tampoco iba a forzarlo, porque yo nunca había conocido a un chaval que a mí me gustara y tal. Y yo tenía unas relaciones públicas, que él me dice como que tenía un grupo, no sé, yo tampoco le echaba mucha cuenta, en verdad. Y un día sube un vídeo a su Instagram, hermano, como si estuviera cantando, ¿eh? En plan, de un tema era tu nombre del Cami. Y digo, bro, ¿esto qué tema es este, cabrón? Qué guapo, no sé qué. Dice, no, bro, este es mi colega, eso que yo siempre te he dicho, mi colega Loren, no sé qué, que era Arcami. Y le dije, pues hermano, pues venga, vamos a reunirnos esta tarde de una y vamos a hablar con él, no sé qué. Hermano, y pues me reuní con el chaval y empecé a hacer manager, bro. Así. Hola, ¿qué ¿Pero tal? firmasteis algo ese primer día o nada, de palabra? De palabra todo, hermano. Firmamos luego como no sé, como a los 8 o 9 meses. ¿Y cuántos seguidores tenía en aquel entonces? O sea, ¿dónde estaba Camin? Bro, tenía como 3.000 o 4.000 seguidores, bro. Hostia, yo tengo 3.000, Cuidado. Pues, hermano, Yo no voy a hacer freestyle, también, ¿verdad? Ojito, Ojo que puedes dejar stripper, Sí, ¿no? no. Cuidado, Tienes que buscar un nuevo compañero. Ya, tú, que empieza ahí. Cuidado, tío, que... Pero una cosa, que esto es una locura. O sea, Camin tenía 3.000 seguidores, le conoces porque de oído te gusta un tema, Sí. manager, así de palabra, tal. Y, o sea, ¿qué le cuentas? O sea, que dices, vale, vamos a hacer esto. ¿o Pues le he qué? dicho, hermano, en plan, yo he montado festivales, pues, quieras que normal y también como que era un producto muy reconocido. Yo trabajo con el Marley y tal, no sé qué. Le llevo el marketing, en plan, le dije a los artistas que le había llevado el marketing. Como que pues, yo tenía los contactos pues, de booking a nivel de bolos, de productores, de otros artistas, el marketing para ser artista. Luego también, pues, hermano, yo pues la distribución pues con DistroKid, eso de subir la música al Instagram, que ahora lo hace cualquiera, pues en aquel entonces, hermano, era como algo que él, por ejemplo, había sacado un tema y no sabía subirlo al Spotify ni nada de eso. Y yo pues como que pilotaba todo eso porque ya se lo había hecho otros artistas, ¿me entiendes? Entonces pues como que tenía esas habilidades. Y pues yo le dije, pues mira, hermano, yo sé hacer esto, sé hacer lo otro, yo creo que tienes potencial, hermano, a mí me gustaría como invertir en ti, trabajar en ti y tal. Vale, y ahí tú tuviste que invertir dinero, aparte de tu Sí. tiempo. ¿Y en qué se invierte ese dinero? Por ejemplo, ¿es Pues, estrategia de marketing? Hermano, en absolutamente todo, bro, porque tú piensas, pues, paga videoclip, paga DistroKid, paga anuncios de marketing, paga diseñador, paga Camin, pues, hermano, incluso las comidas, los viajes, bro, absolutamente todo. Y todo O sea, lo pusiste tú. O sea, tú pagas las comidas a Camin siendo tú el Bro, manager. yo pago, hermano, ese chaval duerme hasta en mi casa, en Granada, hermano. O sea, pero quiero decir, o sea, él no pone nada de pasta, 0 cero. euros, todo el dinero. Claro, que normalmente un manager no es así. O sea, Yo hacía como el fun- artista paga al manager. Pero porque yo hacía como en verdad como función de disquera. Siempre lo he hecho como un poco función de disquera, ¿sabes? Pero sin yo saberlo, porque yo, hermano, a día de hoy sigo sin saber cómo va la música. Porque yo veo cualquier artista, label manager, tour manager, road manager, manager del manager, stream manager, director creativo, no sé qué, bro. Yo en verdad estoy yo y ya, ¿me entiendes? Que Tío, es toma que por culo. tri- El es margen, muy el margen no está polifacético. mal, el margen está mal. Todos en uno, a tomar por culo. Pero porque, no sé, es que no, tampoco, hermano, se descentralizan las cosas y para tomar una decisión hay 16.000 personas, tal, y yo al final, hermano, sé hacerlo tú y puedo llevarlo tú solo, en plan, ¿para qué voy a delegar? Claro. Claro. O sea, en realidad, ¿se puede decir cuánto dinero tuviste que invertir en Camin? No, Más o o sea, menos, no lo sé a ciencia cierta. Hasta Vale. que empezó a recuperarse, no sé, hermano, también es que el cabello empezó a funcionar desde el tema 1, bro, en plan, pero bueno, aún así, claro, y también nos vino la pandemia, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Vale. Y se recuperó bastante más tarde, pero luego firmamos un contrato de distribución y tal, no sé. De primeras ponle que invirtiera 10 o 15.000 euros, creo. 10, 15, vale. Por ahí. Y Que- cuando estabas con Camin, en ese momento empiezas con Psycho. O sea, ¿cómo. No, qué hermano, pasa con tú Psycho? piensas que yo como hago una cosa, o sea, hasta ese punto de mi vida yo había sido de llevar 80.000 cosas para adelante, hermano. Y llegó un punto de mi vida en el que dije, tengo que apretar una cosa y a tomar por culo, hermano. En el sentido, pues, hermano, que si tenía agencia de marketing, que si tenía las cachimbas, que si tenía festivales, que si tenía no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y dije, hermano, me voy a enfocar en una cosa y ya. Y enfoco en una cosa. Y yo, hermano, me puse con el Camin y digo, Camin y ya está. Porque también, hermano, en España la mayoría de los managers, bro, llevan como a 8 o 9 artistas y ninguno está pegado. Entonces, no tiene sentido, hermano. Es que no tiene ningún tipo de sentido. En plan, yo prefiero como ir a uno y decir, con ese uno, al fallo. Y yo mi idea era estar con el Camin y ya está, ¿me entiendes? Pero, pues descubro a Psycho, bro. Y Pero ¿cómo le descubres a Psycho? Pues, hermano, resulta de que a mí me habían hablado de él
cuando yo monté el Festival de Montreal el año de antes y hacía música con su hermana, y me enseñaron un tema, una chavala que tenía yo también de relaciones, en verdad. Mi tema me lo descubre las relaciones, me estoy dando cuenta. y tenía Guido y Psycho, que estaba con el hermano, y me enseñó un tema, pero a mí no me gustó. Dice, mételo para de telonero, porque metimos telonero y demás. Pero dije, no, como que no me gustó. Y luego, hermano, como para mayo o así de cuando pasó la cuarentena, yo vi un freestyle suyo de Ronca y un chavalillo de mi pueblo, mirar chaval este, tal, no sé qué, digo, bueno, hermano, justo que lo vi también, una versión así, Nine, le hizo Arguba. Y empecé a ver lo que tenía y digo, hermano, este le mete guapísimo. Y con la misma le escribí por Instagram, bro, pues como cuando le habla a una tía. Y le dije, ¿qué haces mañana o algo así? Tal así, digo, ¿qué haces mañana? Dice, yo, nada, ¿por qué? Digo, pues vente para mi casa y hacemos música, no sé qué. Dice, pues venga de una. Y hermano, y quedamos ese día. Y yo me acuerdo que yo venía del gimnasio, pero yo venía con las mallas, no sé qué. Fuimos al chino de abajo de mi casa, compramos unas 1900 de cerveza. Y claro, ahora me lo cuenta el Psycho. Dice, pero yo te vi llegar esto turbio, hermano, con las mallas. Me invita a la cerveza y digo, este tío lo que quiere es follar. No pasó, ¿no? Claro, con las mallitas, a ti te gustaban los skinny jeans. Soy heterosexual. y nada, hermano, y en plan... Pues estuvimos en mi casa haciendo música y nos pegamos hasta las 5 o 6 de la mañana y el chaval hermano me vino con su pendrive, mira, bro, tengo esta idea, no sé qué, en plan, un máquina. Y luego aparte, pues, cuántos años tenía como ahí? que fluyó como que O sea, súper... era pequeño, ¿no? 17, bro. 17. Tío, pero una cosa, o sea, entiendo que la voz pueda ser muy bonita, que te guste mucho el rollo en el que puede cantar, lo que puede transmitir, pero tienes que ver algo más. O sea, ¿qué viste en Psycho que le hacía diferente Su de personalidad, otros? hermano. En Su plan, personalidad. Bro, yo fui un chaval con el que yo lo conocía a las 8 de la tarde y me pegué con él hasta 5 de la mañana y yo parecía que lo conocía de toda la vida, ¿me entiendes? Y aparte como que lo vi con mucha hambre como yo, ¿sabes? Y digo, este tío es muy máquina. Y en verdad, pues yo antes tenía un socio y mi socio no quería firmarlo. Porque no, tal, pues cómo le vamos a echar dinero a un chaval nuevo, espérate que el coming que tal, no sé qué. Yo estaba como muy intenso, digo, bro, Psycho. Y conseguí como un contrato de distribución para el Cami y por ahí metí al Psycho también, nos dieron 8.000 euros y digo, tal, hermano, venga, que voy a conseguir un contrato de distribución, que esto, que lo otro, no sé qué. ¿Y Cami lo vio bien eso, que metieses a Psycho ahí por detrás o qué? No, bro. Claro, porque, o sea, tú estabas solo con Cami. Sí. Y de repente tú le dices, oye, mira, he conocido a un chaval que se llama Psycho y también Es quiero... que ellos se conocían, bro. Ah, Ah, vale. ellos se conocían entre Pero ellos ellos. tenían un tema como de 2 años antes, por lo visto hacían musiquito, pero tuvieron como un rifirrafe, porque antes se estaba con el hermano y no sé qué, unas paranoias, hermano. O sea, que Sí. estaba con la hermana de Psycho, Cami, No, básicamente. pues, no, Psycho que era cantante y en plan, como estaba con su hermano, pues tuvieron una paranoia como con el hermano y no sé qué. vale. Digo, Aclaramos. hostia. Vale, Pero tuvieron como aclarado. tuvieron una diferencia como el Coming con el hermano del Psycho, no sé qué, hay unas paranoias. Vale, como por vale, ahí. vale. Oye, una cosa, para que la gente se entere y que yo me entere, esto de los contratos de distribución. Contrato de Eso es. distribución, hermano, en plan, hay como 3 tipos de contratos en la industria. Por un lado, está un contrato discográfico de toda la vida de Dios, que puede ser por trabajo o puede ser por tiempo. Yo te firmo a ti, hermano Reyes, durante 2 o 3 años exploto tu marca con derecho a, cuando acabemos, derecho de tal, de volver a firmarte y no sé qué. Pues entonces yo me quedo entre un 80-90% de tu música y bueno, luego los bolos a lo mejor menos, está. Y a cambio yo te invierto el dinero, ¿sabes? Eso es contrato discográfico, Vale. como tal. O sea, Hostia. un artista que está firmado, 80, hermano, 90% me un parece artista que una está locura, firmado no se lleva más de un 20% de su música nunca. Hostia. Eso es discográfico. Luego está contrato por obra. Pues hermano, yo te vendo un disco, el disco es tuyo, o contrato de cesión. Yo te cedo este disco durante 10-20 años, lo explotas y cuando acabes de explotarlo me vuelvo a mierda este. Si te lo vendo, pues es siempre tuyo, tú te quedas ese 80-85% y me da a mí tanto dinero. Pero eso sí creo que le pasó a 6ix9ine, al rapero. Sí, él que vendi- los él 4 vendía- o 5 temas él que ve- tiene billón de visitas, tiene un podcast en Puerto Rico que dice que ha ganado 0 euros con esos 5 temas de billón de Él licenció los visitas. temas, eso se llama licenciar temas. Y luego está el contrato de distribución, que es la música es mía, la propiedad es mía, y yo a cambio te doy un porcentaje por tú distribuírmelo, o sea, por tú subírmelo a Spotify, por decir, porque hermano, en plan, eso es un puto jaleo. Y aparte, una distribuidora que tiene un gran catálogo va a tener un mejor acuerdo con Spotify que si llego yo de la nada. Aparte, te hace falta licencias, hermano, que valen millones de euros. En plan, no tiene sentido tú montar una distribuidora. O sea, que es la opción mejor, sin duda. Pues es que depende mucho, hermano, porque un artista a lo mejor que es mainstream o pop, sin una discográfica no funciona, ¿me entiendes? Nosotros, hermano, pues gracias a Dios tenemos la suerte de que con distribuidora vamos que chutamos, hermano, y todo es nuestro y hacemos que nos sale la polla, no rendimos cuenta a nadie, el control es nuestro, hacemos lo que queramos. Exacto. Vale. O sea, y entonces, volviendo un poco al tema, conoces a Psycho te encanta, es un chaval súper ambicioso como tú estabas con Cami, le explicas a Cami eso, consigues firmar un contrato con Cami metiendo a Psycho un poquito por detrás, a Cami no le mola mucho, pero bueno, da igual, no nos interesa ese tema, seguimos. Y luego entonces, en ese momento,
¿qué es lo que pasa con Psycho? O sea, porque yo siempre, dime si me equivoco, pero yo siempre he visto, yo ya te lo he dicho, a mí Camin me flipa como artista. Sí. Y yo siempre veía a Camin subiendo Sí. y Psycho como siempre a la cola, siempre detrás. Sí. Pero ¿qué pasó en ese momento? O sea, Pues, hermano, venimos lo mismo del foco, en plan. Ahí el foco un poco era más coming porque estaba en el tirón, estaba cogiendo números, estaba subiendo. Y Psycho, pues era como que. También mi socio, pues a la hora de echarle recursos Psycho y tal, como que me limitaba más, echarle más tiempo. Pero yo al final pasaba muchísimo tiempo con él porque para mí era como un amigo, ¿me entiendes? En plan, yo me lo paso de puta madre con él, estábamos para arriba y para abajo. Pero a la hora de la música también es como que estaba en un proceso que tenía que encontrarse, que tal, ¿me entiendes? Y ya llega un punto en el que pasan determinadas cosas con Cami, hermano, que yo ya no aguanto más la situación y digo, me voy. Me dejo de mi socio, bro, dejo toda la empresa y todo y me quedo con Psycho, hermano. Y Psycho, pues, yo que sé, ahí yo, hermano, ahí Psycho tendríamos 6, 7 mil seguidores, en plan, no éramos nadie, pero dije, bro, yo confío en este chaval a muerte, sé que va a llegar algo. ¿y qué hiciste a nivel de inversión? O sea, Pues, todo... hermano, yo con los recursos que tenía ahorrados y con lo que me dieron de salirme del proyecto de Cami, absolutamente todo lo invertí en Psycho, bro. ¿Cuánto fue eso? De primera, 30, 40 mil euros, más las cosas que fui haciendo ese año de cosas de promotor y demás que fui generando, lo iba echando también al proyecto. O sea, todo, Todo, all or todo, todo nothing. era un all-in, bro. Y, Era tío, un, en ese era un momento- all-in de que 3 veces ese año me quedé a cero, bro. En plan, a 0 euros de que no podía coger un Uber, hermano. O sea, no tenías dinero en la No tenía cuenta. nada, bro. Y tío, ¿y qué te decían tus padres en ese momento? Porque tú cuando con, Mi pa- a ver, mi con padre tampoco Camilo sabía estabas que- haciendo o sea, lo No, estabas no lo haciendo muy sabía, bien. ¿no? Mis No padres sabía no ni sabían que coña. estaba a cero, obviamente. Vale. Porque tú con Camilo estabas haciendo muy bien, o sea, Sí. estabas subiendo. Sí, pero en plan, también mis padres le conté todo lo que pasó y toda la historia y todo, y en plan, ellos entendían Claro. mi decisión. Pero o hay sea, una cosa, ¿esto entendían mi cuándo fue decisión, exactamente? pero en paranoia de mi hijo está loco, que ahora se va a quedar con el Psycho, bro. Que los dos no son nada, que pues van a hacer estos dos solos, en plan, la incertidumbre de un padre, ¿me entiendes? A ver, Dios sabrá. ¿Y esto hace cuánto fue? Eso fue, hermano, No hace mucho, ¿no? hace Tampoco. un año y medio que Año empezamos y como de medio. cero, por así decirlo. Psycho. Vale, y entonces, o sea, llegas desde cero con Psycho, 30.000, 40.000 pavos, all or nothing con este tío, porque confías al 100%, estáis a full, 6.000 pavos, no hay tiempo que perder, te quiero llevar a la luna. Primeras estrategias, ¿qué hacéis? Bro, hay que inundar el mercado de música, porque digo, ¿qué es lo mejor que tiene el Psycho? Su música. Pues hermano, antes, pues, porque no podíamos recursos, porque tal, porque se echamos cuenta al otro, dije, hermano, a muerte con música. Sacamos ese año 30 canciones, bro, 30 canciones. Y era Una por todo cada el día, 2 semanas. todo el día joseando, bro, nos veníamos a Madrid, nos íbamos al estudio con este, con el otro, salimos de fiesta con este, conocíamos al otro, en plan, bro, que nos vieran en todos lados. 1.000 millones de entrevistas, la idea fue como inundar el mercado, por así decirlo, ¿sabes? Y empezaba a subir, pero no cogía la repercusión que debería tener para mi gusto. Y pues se hizo temas con todo el mundo, con tal, no sé qué. Y digo, en plan, yo me acuerdo que tuvimos una reunión ahí como en la esquina del estudio. Y digo, tal, hermano, hay que ver algo que hacemos en redes, que lo otro, tal. Y digo, hermano, tú fuerte, hermano, es como eres tú, bro. En plan, la gente, hermano, si te conociera, la encantaría, bro, porque era un chaval de puta madre, gracioso, de buena gente. Digo, tal. Y hermano, ahí empezamos como con el contenido, en plan, porque dice, claro, hermano, es que yo me grabo, pues me va a dar vergüenza, obviamente, tal, no voy a ser yo, no sé qué. Y ahí como que empezamos a darle como una vuelta, tal, empezó como a surgir los primeros fans, empezó como la Psyconeta, tal, y como que empezó a crearse como esa pequeña familia que poco a poco fueron impulsando el proyecto. Psycho Infravalorado, Psycho 2023, Psyconeta, como todo ese movimiento que fue subiendo, boom. Y llegó el punto en el que nos llamó Face, bro. Y nos de gira a Estados Unidos en plan ¿Pero esto cuándo fue? octubre. ¿Del año pasado? pasado. 2022. Sí. O sea, obviamente, de ahí, o sea, 7.000 seguidores, para que la gente se ponga en contexto, 7.000 seguidores, inundáis el mercado, no paráis de sacar También temas. Quevedo nos ayudó mucho, porque Quevedo había sacado Cayó la Noche y la primera colaboración que tiró Quevedo fue con Psycho. Después de Cayó la Pero, Noche. ¿y cómo os lleváis con Quevedo ahí? Porque yo descubrí a Quevedo, bro, hace 2 años, porque el Cami está haciendo un challenge como de artistas nuevos para dar la oportunidad para el disco. Y yo, hermano, estaba de fiesta, era como justo después de cuarentena, pues yo estaba de fiesta en Granada, había un chaval de Canarias, hermano, que yo tengo un colega que canta, que no sé qué, me enseñó un tema del Juice, y era el Juice con Quevedo, y yo, este chaval que no sé qué. Este es Quevedo, no sé qué, digo, dame su Instagram, bro, y me metí, vi al Quevedo, pero tenía, yo qué sé, igual, como 3.000, 4.000 seguidores. Y le dije, hermano, hemos hecho un challenge, no sé qué, pon que participas, que yo te voy a coger que vas a ganar, hermano, que me flipa lo que haces, que no sé qué. Y nada, hermano, pues ¿Le cogisteis? cogimos como. El Cami estaba un poco reacio, pero al final, como que tal, hicimos como que iban a ganar 3. Y nos fuimos un día al estudio con el Quevedo y el Cami. Empezamos a hacer un tema, como que se quedó un poco ahí y tal. Pero yo con el Quevedo, pues mantuve buena relación porque es como, ¿sabes? Cobra un tío de puta madre, hermano, todo enrollado. Y pues ese día, como nos hicimos un tema, pues el Cami al final no le metió, se quedó ahí el tema con el Quevedo, tal.
Y luego pues Quevedo pues, vino para Granada, estuvimos con el Mali haciendo música, en plan como que mantuvimos relación de amistad, en verdad. Ok. Y el Quevedo y el Psycho, pues, al Psycho, como yo le enseñaba mucho al Quevedo, tal, lo otro, pues los dos empezaron a hablar, se hicieron muy colegas, pues los dos son muy buenos, son muy apañados, pues empezaron a hacer amigos los dos, tal, no sé qué. Y pues... Y Quevedo la rompió con Cayó Quevedo la la Noche, rompió o sea, con como Cayó la que, Noche. como que la pegó un poquito antes que Sí. Psycho. Psycho siempre hablaba como de con Quevedo, de hermano, hay que juntarnos para hacer algo, tal, no sé qué. Cuando Quevedo vino a Granada, Psycho estaba malo y no pudo ir para el estudio, por ese día no se juntaron. Pero como que siguieron hablando y tal. Y Quevedo la pegó con Cayó la Noche. Psycho como que estaba como dándole y tal, y tenía un tema que era el Jordan, hermano, a ver si... dije, esta que Quevedo entra a guapo, se lo mandó el Quevedo y el Quevedo pues de una montó. Claro, es que encima ahí estaba Quevedo. Si te chequeas el Google Analytics de búsquedas en España, Ahí después de estaría Cayó la reventado. Noche, o sea, estaba totalmente, fue el mejor del tema, pero vamos, o sea, sin duda, a mí me flipa ese tema Sí. y él lo revienta. Sí. Vale, o sea, en ese momento, para que la gente lo entienda, a nivel de seguidores, 7000 cuando empezaste, ya cuando os llama Fate, estabais un poquito más posicionados en el mercado, ¿no? 15.000 calculo que tendríamos. O sea, no erais nadie todavía. nadie. No. Nadie. ¿Y cómo Porque- coño Fate os llama de porque repente? También Quevedo influye mucho ahí. Porque Quevedo, hermano, le presenta a Polaris para hacer un re a mi hermano. O sea, Quevedo fue- Polaris lo habíais sacado, pero no había pegado No había- ni la mitad. No, pero en Polaris ya se notó como que ya empezamos a tener más números porque Polaris hizo el primer día 10.000. Que eso ya, en aquel entonces era una fumada, bro. En plan, ahí dijimos, ¿qué está pasando, bro? Hicimos una estrategia a Polaris de todo el mundo, ¿sabes cuándo saca Polaris? Hicimos como Quevedo, Lola Índigo, todo el mundo como preguntando, ¿sabes cuándo sacas Polaris? No sé qué, hicimos una publicación. Como que le dimos mucho hype. Ese tema lo hypeamos un montón. Y se notó un montón el resultado. Y como que el tema gustó un montón, bro. Y el Quevedo como que le quería hacer remix, tal, y habló con Faye. En plan, le presentó el tema, a Faye le gustó, tal. Y luego también, Obi on the Drum juega otro papel importante porque él le enseña a Karol G, a Psycho. Y Karol le enseña a Faye Sanguartes, creo que es. Y Faye está en su casa y pues, había escuchado los temas y escucha a Chris Tucker, que es la última que saca Psycho, y dice a Luis, llama a este chaval que no habrá la gira. Y dice a Luis, pero si la gira empieza la semana que viene, y dice, llámalo y si se quiere venir, que se venga. O sea, no os conocíais de nada. O sea, Va, bro. ni Bueno, en persona, vosotros nada. le conocíais porque Fate Bro, tocaba. o sea, eso Bro, me refiero, que conocíais, pero no en ese persona. año yo con Faye era una locura, bro. Salía a todos lados, a todo el mundo, bro, que pongan Faye, no sé qué, la historia no para de subir Faye, bro. Yo a lo más borracho le escribía al Faye, en plan, cuando ya fuimos para allá, ya borré todos los mensajes, bro. Faye, te amo, eres mejor, no sé qué. ¿En serio? Y ni el tío ni te contestaba, claro. Claro, Ni no, lo no leía. había visto, claro. En Hostia, plan, y luego lo borraste, en plan, ¿qué tal? Estoy yo encantado. tenía una Andrés. enfermedad con Faye, bro, en plan... Hostia. Mi sueño era conocer... Bueno, vino en el Reggaeton Beat Festival de Marbella, nos enteramos en Cota estaba, bro, nos colamos en el hotel, bro, en la piscina a ver si lo veíamos. No jodas. Fumada O sea, absoluta, friki bro. fan a ¿Y- full y de cómo Fate. fue el Yo el momento más fan. exacto en el que te dice... ¿Cómo fue el momento exacto en el que te Hermano, dicen- estoy yo de fiesta y ese día el Seco no viene. El Seco es un desgraciado, porque siempre que salgo yo y no sale él, pues como que dándome por Algo culo. más. Y me escribe, hermano, que te va a llamar manager de Face, que no sé qué. Digo, Y te este deja está ya- de fiesta, sí, me sí. quiere dar por culo el desgraciado. Digo, hermano, ¿qué pues me estás contando? Hazme caso, hermano, sabes que te va a llamar manager de Face. Digo, esto es una fumada del Psycho. Digo, ¿sabes con qué me sorprende? En plan, yo digo, pues me gasta una broma, pero a ver qué broma. Pues, hermano, salgo y veo el número, pone +1 de Miami. Digo, esto no puede ser verdad, hermano. Y lo cojo, bicho, ¿qué pasa? Soy Luis, hermano de Fercho, no sé qué. Que el Fercho quiere que se venga a Psycho y la gira de Estados Unidos, no sé qué. Y yo, ¿qué? Y yo medio borracho, bro. Y yo, en plan, ¿qué polla está pasando, bro? Y hermano, yo me acuerdo de esa noche de yo acababa la fiesta y volverme a mi casa y yo iba llorando en el coche, bro. De Claro, emoción. brother. Y después están mis padres. Y en aquel entonces mis padres. Cállate, borracho, tal. ¿Quién es ¿Qué Fate? ¿Quién es Estados Unidos? ¿Qué Fate? estás hablando? En plan, ¿sabes qué? ¿Cómo que Estados Unidos? ¿Cómo te vas a Estados Unidos? Es que estás loco, José Andrés, no sé qué. Te está yendo la olla. A ver, tío, tus padres tienen cielo ganado. Eso, lo que han vivido, yo creo, esos No, no. últimos 10 años, de verdad, es Tío, pero flipado. yo me acuerdo, es que yo me acuerdo que de repente, claro, esto fue a lo mejor a los días de después, cuando sacasteis el flyer, que yo te lo dije en Nueva York, de repente, claro, lo puso Quevedo compartió ese Sí, flyer y Quevedo lo dije, compartió. hostia, Quevedo se va de artista invitado para Face. Sí. Pero luego lo pones tú, me meto otra vez en el flyer y digo, ¿Psycho? Digo, hostia puta, pero ¿cómo? Y te escribo, bro, pero ¿qué dices, bro? Sí, Esto es sí, una increíble. puta locura, hermano. Sí, bro. Y una cosa muy graciosa es que, claro, vosotros hacéis una gira por todo Estados Unidos. Estados Unidos entero. Y cuando fuisteis a Nueva York me escribiste, oye, bro, estoy en Nueva York, vamos a vernos, hacía mucho que no nos veíamos, tal. Y llegáis a Nueva York, nos vemos, tal. Y nada, damos un paseo por Nueva York, hacemos un catch-up, tal. Y yo, claro, yo flipando, te digo, bro, pero esta puta locura, bro. Y me dice, no, bro, me cuenta toda esta historia de que no se lo creía, tal. Y digo, ¿y ahora qué? O sea, cuando volváis de Estados Unidos, o sea, los 15.000 esos seguidores os lo pasáis por la punta del rabo. O sea, sois otra persona, sois otro tipo de artistas, otro mercado. Y me dices, nunca se me olvidará, me dices,
no, bro, en cuanto volvamos de Estados Unidos, esto ya se va a la puta luna. Y fue volver a España y el resto es historia. Sí, es que como que el timing fue perfecto y la sucesión de hechos fue perfecta. En plan, te lo juro por Dios, hermano, es que no podía pasar todo mejor. O sea, parece que estaba escrito tú, te lo juro, tío. No, 100%. En plan, todas las cosas que sucedían a la vez y se retroalimentaban entre tú, en plan... Y yo fue de loco. Eso es una lección muy importante que le voy a decir y creo que es importante decirlo, que tú encima siempre lo dices y me siento muy identificado y por eso siempre hay que tener visión a largo plazo. Andrés siempre dice, el tiempo de Dios es perfecto. Sí, bro. Y es 100% así, tío. Muchas veces nos centramos en el corto plazo y tienes que tener la paciencia, confiar en el proceso, que tú eres muy de confiar Hermano, en el proceso. es que, o sea, yo tengo 26 años, pero desde que tengo 0 años es la primera vez que me va bien, hermano. Y llevo desde que tengo 18 años de autónomo, bro. En plan, llevo 8 años joseando al máximo nivel, bro. Yo no tengo tiempo libre desde hace 8 años, hermano. O sea, dándole lo que fuera. Pero yo no he tenido tiempo libre, hermano, nunca. Es lo que dice y lo que hemos hablado con Sese, tío, que al final, si tienes la visión y actúas como quieres, como la persona que quieres llegar a ser, el universo, tío, y Dios, lo que creas. Y yo muchas veces me he paranoiado, en verdad, de decir, bro, esto puede ser una fumada mitad, pero yo sabía que no, en plan, como algo dentro de mí. Ahora me vamos a decía, hablar de Deep Conversation, pero Sí, antes hacer la gira. antes de un esto, poquito de antes de esto, de lo de la gira y tal, o sea, sí, vamos a hablar de Deep Conversation, pero dale. No, yo quería saber un poco la gira cómo fue. O sea, luego... ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Bro, Cuéntanos la mejor cositas. experiencia de mi Aparte de vida. la experiencia de la charlita por Times Square con Ridru, que seguro fue lo mejor de la gira, ¿qué tal, ¿qué tal además? Yo me acuerdo, coño, yo cuando estaba con el ritmo que está en Squad se llama, donde las pantallas, pero yo estaba en una película y todo, ahí en Spiderman, ¿me entiendes? ¿No? En plan, yo estaba flipando, bro. Y para Psycho, o sea, de repente pasar de actuar en Granada, en España, tal, pero a nivel Es que- un poco más bajo, Es que tiene, subir a eso... tiene muchas tablas el cabrón, bro. Él se subió la primera vez y el Face estaba flipando, porque el Face se encapuchó para verlo así como de sorpresa y el Checo lo pilló como antes, porque no quería que se pusiera nervioso el Face. Y el Face flipó y dice, hermano, si tiene unas tablas que flipa. Y para ti no fue en plan, hostia, de repente estoy actuando aquí en Nueva York, en Miami, Los Ángeles y tal. Yo, la que la gocé, hermano. Sí, ¿no? En plan, yo disfruté esa experiencia, te lo juro por Dios, que yo no podría haberlo disfrutado más. ¿Qué es lo que aprendisteis de Fate y el equipo de Fate, que Fua, obviamente están en top league? mil cosas, bro. Aparte su equipo, hermano, y su equipo y nuestro equipo, o sea, literalmente somos los mismos, hermano. O sea, parece que somos nosotros de Colombia, tío. O sea, a nivel de la mentalidad, como la cultura que hay en la organización, es todo igual que nosotros, hermano. Son súper buena gente, súper apañados. Son amigos, hermano. Amigos, pues, que trabajan juntos, ¿sabes? Y luego, aparte, súper profesionales, tío. O sea, todo el mundo es súper bueno. Luego, hermano, ayudan que flipas, son muy apañados. Desde primera hora nos integraron un montón con ellos. Son increíbles, tío. ¿Cuánto duró la gira? ¿3 semanas o algo así? Pues hermano, nosotros nos íbamos como para 2 o 3 semanas y acabamos yéndonos 2 meses, bro. Hostias. Me acuerdo que en Nueva York te digo, ya os volvéis y dice, no, que nos vamos a Los Ángeles. Y digo, ¿qué? Y de ahí luego la largamos y luego nos fuimos a Colombia con ellos. Es que, hermano, O sea, nos trataron estuvisteis súper bien. grabando muchos temas. O sea, hay temas que no han salido, eso es lo que quieres decir. No, o sea, fue porque seguimos abriendo la show. En plan, si hubiera sido por nosotros, por todo el mundo, seguimos abriendo la show al Face, por ahí igual. En plan, que hicimos muy buenas amigas, tío, la verdad. Y luego cuando volvisteis a España, a nivel de números, ¿cómo estabais ya? Bien, En la pero vuelta a todavía no España. estamos fuertes. En plan, ¿Tipo? estamos ¿Cuánto más o menos? de seguidores. Sí. Calculo como que 30 y pico mil. Ah, vale. O no tanto. 20 y pico mil, 30.000, por ahí andaba. Y ya ahí justo sale 20 Remy, pasa que Beto lo entrevista y va a ir Artista 2023 Psycho, empiezan los influencers a subir cosas, se juntan muchos factores, hermano. Muchos factores que hacen que salga Sicora, hermano. Sicora se nota que flipa, también Lía se enrolló mucho saliendo en el videoclip, eso le dio mucha visibilidad. Puto temazo, tío. Salió Sicora, salieron las Brad Remy, Psycho vuelve a romper en ese tema y todo, como que se gesta todo para hacer Supernova, boom, a la mierda todo. Y a la mierda. Buah, Sí, claro. y lo dice, o sea, Psycho lo dice que Supernova le cambió la vida, obviamente. Tú eres es el boom. Polaris Polaris. Remix. Por ahí, remix. Polari, original, para mí hay varios temas clave en la discografía de Psycho. Confía, que para mí es donde él se encuentra a nivel de música. En Confía se encuentra, en Polari, el antes y el después de decir, ahora sí, hermano, ahora ya está todo, como que ya hemos gestado como la personalidad, como el cómo actuar, ya sabemos, ya tenemos claro la identidad del proyecto. Polari, Supernova es como cuando todo se dispara y Polari Remy es como que ya es internacional, ¿sabes? Internacional. Hostia. Y tío, en el momento que volvéis, ya supongo que el viajar y el estar con gente como Faye, con su equipo, os abre un poco la mente en el sentido de pensar mucho más en grande, que esto lo hablamos mucho Alex y yo, de puedes pensar en grande o puedes pensar incluso más grande. Y cuando estás con Sí. gente así, De hecho, hermano, gracias a la gira de Face, porque claro, hermano, la mentalidad en España de los artistas es que tú llegas y vas a hacer toda la pasta que puedas en el tiempo que puedas, en el sentido, pues me llaman de ahí, voy, me llaman de ahí, voy, me llaman de ahí, voy. Y nosotros dijimos, hermano, hay que hacer una comunidad de fans.
¿me entiendes? No hay que consolidar a los fans, hay que consolidar el proyecto. ¿Qué hacemos? ¿Nos prostituimos en discotecas, en ferias y en mierda, hermano, dando un show de mierda? Pues, hermano, literalmente llegamos y en una semana, bro, me acuerdo que monté una gira por toda España, bro. Alquilamos nosotros la sala, montamos nosotros la tiquetera, la venta, todo nosotros, bro. Hicimos salas de venta propia, que eso en reggaetón hemos sido el primer artista que lo ha hecho de España, porque eso a lo mejor los raperos y tal, pues sí se hacía. Pero en reggaetón ningún artista vende salas, ¿me entiendes? Conciertos. La gente pagaba, bro, por ir al concierto del Psycho y luego se iba a su casa, bro. Increíble. Los artistas de reggaetón, hermano, pues tú ibas a la discoteca de fiesta, te cantabas sus temas más pegados y seguías de fiesta y ya. Pero no ibas a ver artistas. Yo digo, hermano, hay que conseguir que vayan a ver artistas porque hay que vender tickets, bro. Esto tiene que ser un proyecto de verdad, que ser un artista de verdad, no un artista de reggaetón del momento, ¿me entiendes? Y eso lo cogimos mucho de Face, tío, porque ellos pues hacían, obviamente, salas de 3.000 personas y estadio El Copón, pero como que yo dije, digo, hermano, hay que ir a toda la ciudad, hay que fidelizar público allí, hay que la gente vea qué tal, que se empieza a grabar TikTok, la gente que se empieza a regar que el Psycho hace buenos conciertos, qué tal. ¿Cuál y es fidelizar a los cuál es fans. la comunidad más fiel, obviamente, después de España, de Psycho? Vuestra fanbase más grande. En números creo que está México, no sé si es México o es Chile, pero como que Latinoamérica es que yo lo veo como una unidad. En plan, no veo yo un país más que otro, es como en general por O sea, Latinoamérica. España, público latino. Latinoamérica y Estados, Estados Unidos. Unidos, sí. Vale, vale. Y También es que en números Puerto Rico lo computan como Estados Unidos, pero en Puerto Rico estamos pegando una subida muy fuerte ahora. es otro mundo también, porque es Puerto Rico al final llegan muchos artistas, habla español, es diferente, Sí, ¿no? sí. Hay una cultura muy grande. Oye, y una cosita, o sea, ahora que ya entendemos un poco cuál ha sido el recorrido de Psycho, yo creo que a la gente le interesa mucho. En Trippers siempre somos open mind, el dinero nunca ha sido tabú. ¿Qué estáis moviendo, Andrés? Cuéntanos cositas, tío. Pues a nivel de música, a nivel de... A nivel de música y de facturación, Sí, lo primero que tengo que decir que, bueno, nos tenemos en el WhatsApp y tal, y tú lo tienes de empresa. Y tú tienes el catálogo de que también tenías a Marley. Sí. Claro. Y tenías para que, a la gente Psycho lo ahí. entienda, para que la gente lo entienda. O sea, que tiene Vale. un WhatsApp de empresa Una y... WhatsApp empresa donde tiene un catálogo con los artistas que representas, ¿no? Sí. Y pones el caché, Sí. que es, pues supongo, contratarles para una actuación. Y siempre lo comentamos que hace unos meses era, no sé si estaba en... Estaba en 20.000, 12.000, No, yo creo 20.000. que sí, incluso 50. 10.000, Pero ¿no? esa ha sido la subida del Bitcoin, bro. La ciudad de Bitcoin, esa sí la puta Más ciudad de me Bitcoin. gustaría que fuese la de Bitcoin. O sea, la habéis superado el Bitcoin rapidito. Hostia, sí me acuerdo que era 10.000 hace unos meses y de repente lo miré el otro día y 100.000 ya. Sí. Bueno, no, ya está... Es más, voy a quitarlo ya del catálogo. Quítalo ya, ¿no? No, voy a quitarlo porque ya, en plan, eso ya ha caducado, ha aspirado los Así, 100.000. ¿cuándo estamos ahora hablando? Pues para el año que viene, bro, en plan, pues también tenemos que ver, porque ya los shows del año que viene no es como este año que todo el mundo nos puede contratar. El año que viene, hermano, va a haber un raid de la hostia porque todo lleva una iluminación, unas pantallas, un sonido, una escenografía, una realización, un montaje de la mega hostia, que se pueda, en plan, es muy complicado hacer, o a lo mejor solo el raid, no sé, hermano, a lo mejor te va 60.000 pavos o algo así, solo el rider, ¿me entiendes? Vale, que eso lo tienen que poner ellos para que Claro. vosotros aceptéis. 60.000 más los gastos, más toda la querido nueva que vaya el año que viene. Pero estamos barajando todavía lo que vamos a estar el año que viene, que yo creo que pues, andaremos en 100 y pico más raiders, ¿sabes? Vale, o sea, unos 200.000 más o menos. Por ahí. Por ahí. O sea, que Vale. si queréis contratar a Psycho, 200k. Básicamente, bien, seguimos luego. Sí, lo seguimos. Si hay promotores interesados viendo el podcast, por ahí se van a mover los precios. Eso, Por más ahí o se van a menos. mover los No, pero, precios. ¿sabes qué pasa? Que el año que viene también, creo que la mayoría vamos a hacer giras. Bueno, no, creo no. Por ejemplo, Plaza de Toros ha sido producción propia nuestra y el año que viene la mayoría va a ser producción propia nuestra. En el sentido, vamos a alquilar la Plaza de Toros, vamos a alquilar esto y lo vamos a montar nosotros. Vale, claro, eso te iba a decir. O sea, ¿cuál es el porcentaje en O sea, comparación de eventos para que yo el organizas año que viene venda una ciudad, tiene que ser que gane lo mismo, que si lo voy a montar yo, que me garantice que me lo van a montar igual y que me voy a despreocupar. Y que te O hagan- sea, que voy a ganar lo Exacto, mismo, trabajo, ¿no? que voy a ganar lo mismo y que me voy a despreocupar. Claro, si no, no lo porque es vendo. que Vale. eso es importante decirlo. O sea, que Andrés no es que se tire aquí, que somos 200k porque me sale de la polla. O sea, es básicamente porque lo generáis. Claro, pero bro, o lo- sea, tú piensas, ahora mismo, hermano, me tengo que salir del podcast porque hemos ampliado 700 entradas que se han vendido en un minuto, bro. Exacto. Sí, sí, no, Y increíble. la Plaza de Toros, que fueron 9.000 personas, bro, se vendieron en 5 minutos. Exacto. ¿Y cuántas actuaciones crees que podéis hacer el año que viene? Yo creo que en España vamos a andar por 20, 30 nomás. Este 20, año hemos hecho... Y en general. Este año hemos hecho 89. Hostia, en mucho, España, sí, este año sí, sí. 89. Y en general, pues no sé, bro. En plan, porque también dependemos de Latinoamérica, ves qué estrategia hemos seguido y todo eso. Pero ponle Unos que andemos por 50. unas 50, 60. Vale, pues Y- nada, a hacer números. Vale. No, pero en Latinoamérica es menos, obviamente ahí. O sea, tú piensas que el año que viene de Latinoamérica va a ser como este año de España. Claro, Vale, porque, vale, porque claro. el Es un mercado fanbase nuevo. es mucho menor. Es un mercado nuevo, ahí Claro, hay que. claro. O sea, ahora hay que
como todo, hay que ir de menos a más y hay Sí, que pasar claro. el proceso también de Ah, Latinoamérica. mira, esto a es una Estados Unidos. pregunta que me acaba de surgir. Vale, y entonces en ese caso, obviamente, el fanbase de Latinoamérica es mucho menor, por lo tanto, el caché es mucho menor, pero me interesa esto. ¿Qué pasaría si vosotros tenéis un concierto para hacer en España? Podéis meteros 200K y os llama uno muy interesante de Chile o Argentina con mucho menos dinero. ¿Qué decisión tomas? Es que lo tenemos programado, porque, por ejemplo, en España hasta abril ya no vamos a girar más. De septiembre a abril no hay conciertos de Saigo. En plan, hermano, a mí me ofrecen 300.000 euros en diciembre y yo casi seguro que digo que no. ¿Por qué? Pues porque es la estrategia, hermano. O sea, ¿pero porque os vais a otro lado o qué? No, pero, bueno, sí, en diciembre estamos en Latinoamérica, pero aparte, aunque estuviéramos en España. No porque, bro, confunde a la gente. Le das demasiado, ¿tú crees? No, porque, hermano, si estamos en gira de abril a tal, y tiene que ser con este raíces, con esta escenografía, presentando este disco, con este proyecto, tal. Y eso es así, hermano. Y si te dan medio millón de euros, pues nada, da igual. Sí, para darle una exclusividad y darle sentido a la carrera del artista, Claro, ¿no? claro, es más que nada, todo es por el largo plazo. Pero, hermano, nunca hemos mirado por dinero nosotros. Vale, ¿sabes? vale. Es que lo de largo plazo es muy interesante, sobre todo en los artistas, que yo veo que, Bueno, hostia, porque que realmente es que, pegan. es que el largo plazo es lo que te hace que estés 10 o 20 años, hermano, o que haya sido, hermano, 2 años de boom. Claro. Y Y, ya a está. partir de ahí, pues te medio mantienes, pero. No es lo mismo. Pero, tío, en los artistas no existe ese miedo muchas veces a. Tú verás, Hostia, si me hermano. pega ahora, pero es que, claro, igual Todo el en 2 mundo años tiene ese me miedo, sale. pero por eso hay que trabajar para consolidarlo. Que al ¿Y final, cómo se hace eso? Pues, hermano, pues como Largo plazo. como te he dicho de los 300.000 no cogerlos. Vale, pero claro, pero o sea, lo que me refiero es, ¿qué consigues no cogiendo eso? O sea, crear una comunidad de. Consigue, hermano, mantener una identidad, que la gente sea fiel a ti, que no te vean prostituido. Que no se que, quemen que también, ¿no? represente algo, hermano, Vale, ¿me vale, entiendes? eso es. Que tú tengas unos valores, unos ideales, una música, una manera de hacer las cosas, seas fiel a eso, hermano, y la gente se vea representada por ti en eso. Claro. Y digan, yo sigo a este tío pues, porque es un máquina, hermano, porque me representa esto y esto, y lo que dice lo cumple, y no un prostituido, ¿me entiendes? O sea, para que la gente lo entienda, próximo año, o sea, vosotros acabáis la gira la semana que viene en Granada, Sí. ya no tenéis nada hasta abril. En España. En España, Nada. no. Nada. Y tenéis planeado iros a Latinoamérica, hacer un par de colaboraciones, algún bolo, tal. Ahora nos vamos en octubre a los Bilbos, la primera semana de... Miami. Sí. De octubre y luego final de noviembre, principio de diciembre, que lo más seguro que hagamos un tanteo por Latinoamérica, vamos a tantear un poco el terreno. Vale. Vale, guay. Tema dinero, para volver Sí, al sí, tema. Claro, porque yo sé que los artistas dicen que se pagan muy bien en Spotify. Sí. ¿Qué números hay ahí? Mira, el millón, porque tú piensas que está Spotify, Apple Music, Amazon, tal, no sé qué. Pues, porque claro, no te voy a decir, pues Apple Music paga más o menos esto, Amazon Music paga porque hay 1000 tiendas. Pero aproximado, haciendo el cómputo, si un tema te hace 1 millón en Spotify, pues aproximado en Apple Music te va a hacer esto, esto y esto. Pues con 1 millón en Spotify, teniendo en cuenta las otras plataformas, a lo mejor está levantando 2.500 euros aproximadamente. Porque para que la gente lo entienda, o sea, vosotros cuando os metís en Spotify y veis un artista... Luego, otra cosa muy importante que la gente esto no lo sabe. Una venta en iTunes son 0,99. Eso computa como una venta, ¿vale? Que eso equivale a reproducción de usuario free en Spotify es 200. Reproducción de usuario premium, 2.200. Es decir, un usuario premium vale 10 veces más que usuario free. O sea, si yo reproduzco un usuario premium y reproducen 10 usuarios free, gano lo mismo. o sea, si yo que soy premium en Spotify reproduzco una canción de Psycho, valgo... Y estamos 10 free, valemos lo Dime mismo. más. Vale, vale. Hostia, vale. Y para que la gente lo entienda, que es lo que estaba diciendo antes, vosotros cuando os metís en el artista de Spotify vais a ver oyentes mensuales, pero realmente cómo cobran ellos no es por oyentes mensuales, por es por reproducciones. streaming, por Claro. reproducciones de temas. De cada canción, vale. De Oyentes cada mensuales canción. da igual, pues eso es las personas que te han escuchado en los últimos 28 días. Vale, 28 de... Y a nivel de números de dinero, ¿cuántos os estáis metiendo en royalties? Pues también, o sea, es complicado darte una cifra exacta porque, por ejemplo, nuestro catálogo tenemos dividido en Warner, que se tenía que dar 2 años, en distribución, pues ahí no sabemos lo que está generando. Que tenemos 10 temas, por ejemplo, cosas que no te dije, que está como 20 de España, algo así, que está haciendo 300 y pico millas de stream al día, está ahí. Jordan, que está haciendo como 30 y pico millas al día, también está ahí. Cartier, que está haciendo 20 y pico millas al día, también está ahí. Eso no lo sabemos porque Warner es una puta mierda, es la peor compañía del mundo. En plan, nadie nunca me metáis en Warner, firma como O artista. sea, todo lo que tenéis ahí lo vais a sacar en cuanto podáis. En cuanto podamos, bro. Claro. ¿Qué tenéis? 5 temas ahí. 10. 10 ¿Y, temas. cuánto, sí. y cuándo lo podéis devolver? O sea, ¿cuándo lo podéis...? En abril del año que viene ya podemos. Ya Vale. fuera y ya. todo Sacar lo que catálogo hagáis y nos lo ahí- llamamos distribución de donde Lo que estamos estáis ahora. haciendo con todo. Y de Orchard la mejor. eso es Vale, la- o sea, pero estamos entonces a nivel un poco de lo que se puede controlar, Spotify y todas estas,
Pues es que es lo que te digo, porque está, por ejemplo, ese catálogo. Luego, el catálogo nuestro, que es los temas que hemos sacado después con The Orcha, y luego están colaboraciones, que pues de esas pues a lo mejor pues, tienen un porcentaje de algunas, de otras que si el artista está firmando discográfica tiene muy poco porcentaje, tal. Pero no sé, pues más o menos es lo que te digo. Pues Un sí, estimado. si hiciéramos de decir cuántas reproducciones tenemos al mes y el dinero que está generando, sin tener en cuenta si el tema es nuestro o no, pues estamos haciendo 110 millones de reproducciones al mes, pues como unos 250 o 260 mil euros al mes. Eso es lo que está generando la música. En No es que lo royalties. estemos percibiendo, porque es lo que te digo, algunos temas son de otra gente, que esos pues, cobran menos, de otros tal, pues los de Warner tampoco lo estamos cobrando, pero lo que está generando es 260 o 170 mil Pero euros bueno, que al os mes. quedáis el 85%, 90% es vuestros temas, ¿no? Tanto no, porque es lo que te digo. Un Pues, 60, es que 70 por ahí. las colaboraciones están haciendo Más de un muchas 50%, reproducciones. 100%. Sí. 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 Sí, sí, coño. Orgulloso, Sí, claro. y una cosa, o sea, esto es porque os lo habéis montado más o menos por vuestra cuenta, Sí. pero la gente que tiene discografías, Es una puta mierda. claro, ¿no? de ese dinero que vosotros os está Bueno, llevando, en se plan, va es un que tú 20%. piensas, hermano, una canción es como tú alquilas un piso. Porque la canción, hermano, la va a seguir escuchando la gente dentro de 30 años, pero tú vas a seguir cobrando de eso, ¿me entiendes? Si eso sí es tuya. Si no es tuya, hermano, a la mierda. Hostia, ¿y por qué hay entonces artistas que firman con discografías? Pues porque, hermano, no hay ningún loco como yo que llegue y te ponga 60.000 euros y vamos en plan... Bro, que tiene un riesgo de la hostia, bro. Sí, En sí. plan, a mí porque me ha salido, pero tú imagínate que no me hubiera salido. Y la gente no tiene pasta para invertirse en ellos mismos. Y aunque la tenga, bro, tú te vas a... Claro. Es que, bro, yo confío más que mucha gente en sí misma, bro. Y a nivel ya, última pregunta de dinero, que si no la gente se va a pensar que eso nos importa el dinero, y no, pero bueno, nos gusta el dinero. A nivel de facturación total, para que la gente entienda un poco con el boom, que ahora ha sido crecimiento exponencial, desde enero, ¿cuánto habéis facturado el año? Un poco con todo. Unos 2 millones, o sea. Vale. Calculo. Ok. Es que tampoco sé decirte exacto, ¿sabes? Pero más o menos. Pero por, más, ahí, vale. por ahí anda. Vale, y, Bueno. y antes de empezar con Deep Compensation, ya última, ahora mismo, a nivel de manager y artista psycho, ¿cuál es el límite ahora? O sea, vuestros objetivos. Enchufadísimo, bro, en plan... O sea, lo que hemos hecho este año en España, replicarlo en Latinoamérica, en Estados Unidos y hasta donde podamos llegar, hermano. Después de que nos metamos en el mercado latino fuerte, colaboramos con todos los latinos fuertes, intentar entrar luego al mercado americano, porque luego va a hacerse como una máquina haciendo atrás, que no se quede solo en música, sino que impactar en más ámbitos de la cultura, en plan trascender, ¿sabes? Vale. Pero llevarlo lo más lejísimos que se puede. Como por ejemplo, Pues hermano, pues como En está plan haciendo Bad dis- Bunny, bro, Vale. por ejemplo, ¿me entiendes? O sea, ser el puto número 1 artista del mundo. Sería increíble, bro. En plan, súper complicado, pero bueno. bueno, sí, pero también era complicado llegar hasta donde estáis y lo habéis Y lo habéis conseguido. A ver, es que para nosotros no sea, ¿me entiendes, no? Que yo, pues, hasta donde podamos llegar, llegamos, hermano. Totalmente. Bueno, pues si quieres empezamos a hablar un poquito de Deep Conversations aquí un poco. Sí, porque yo creo que además es muy importante porque la gente ahora le hemos puesto en contexto toda la historia de Andrés, todo el esfuerzo que ha habido, que no ha sido de 0 a 100 en un día, o sea, ha habido mucho riesgo, mucho esfuerzo y todo lo que tiene se lo merece, pero yo creo que a la gente le interesa un poco la persona detrás de todo esto Sí. y todo el sufrimiento y todo el aprendizaje que ha habido en el camino, ¿no? Sí. Entonces yo quería empezar a preguntarte por el tema de la confianza. Porque tú sí que dices, bueno, es que no hay un loco como yo que te pone 60.000 pavos y va full y yo he confiado mucho más en la gente que ellos en sí mismos. Pero tú, contigo mismo, siempre has estado 100% seguro de que lo ibas a conseguir. Nunca has tenido ninguna duda sobre ti mismo. Desde que empecé, hermano, yo 100% sabía que íbamos a llegar. Incluso Y el en la- Psycho igual, el Psycho igual, en plan, él no era nadie, él lo sabía. Dice, yo voy a ser el número 1. Y nunca tuviste en ningún momento, por mucho que te salió mal un proyecto o cualquier cosa. En el Sí, momento, nunca. como puedes dudar, pero es circunstancias, pero tú sabes que lo que es en esencia, sabes que lo vas a conseguir, ¿sabes lo que te digo? ¿No? En plan, yo nunca he dudado de eso. Que es lo que te digo, te puede dar una rayada tal igual, pero yo nunca he dudado. Pero nunca has tenido en plan, joder, o sea, yo qué sé, cuando las cosas no han salido Pero yo he bien... tenido muchas palmadas, hermano, he tenido palmadas legendarias, ¿eh? Claro, por eso me refiero, que me acuerdo que tú comentaste lo de que te habían robado un 100 y pico mil euros con Lo del plus Brexit, 500, bro, yo lo del tenía- trading. Luego lo de mis socios con los festivales, bro. Yo nunca he ganado dinero porque siempre me pasaba algo, bro. Claro. Pero O sea, a yo nivel- la primera vez que yo tengo dinero, pues dice que estoy tranquilo, bro. Y también lo agradezco un montón, bro. Porque gracias a eso, hermano, yo te lo juro por Dios que gasto igual que antes, bro. En plan, yo no gasto más. Hermano, yo sigo yendo a comer, sigo yendo tal, y sigo mirando el dinero. O a la hora de comprarme ropa. Pero yo he visto del Zara, hermano, de Lazo, y me suele apoyar todo, hermano. Exacto. Pero una cosa,
Andrés, tío, o sea, a nivel de seguridad en ti mismo siempre lo tuviste claro, pero, tío, en algunos momentos cuando las cosas no salían, no te entran rayadas, por ejemplo, por la noche diciendo, hostia, pero a lo mejor estoy loco de verdad o no. No, te lo juro que sí, Nada. nunca lo he pensado, bro. En plan, siempre he estado confiado de que sabía que iba a pasar. Nunca pensé que estaba loco, bro. Tío, Te lo pero hay juro. mucha gente sí que te decía, hostia, tío, Todo, este tío todo está el mundo, loco, bro, todo hasta el mis mundo. padres, bro. En plan, tú piensas que yo tengo que luchar contra mí mismo, contra mis padres, contra todo el mundo. Pero te lo juro que yo siempre, hermano, que... ¿Y tú crees como que que es algo algo que dentro de mí, hermano, como que lo sabe, ¿Pero bro. lo has desarrollado o tú crees que eres así? Yo pienso que soy así, bro. Y además la gente me dice, hermano, tú estás todo pillado, bro. A lo mejor me pasa cualquier paranoia fuerte, en plan, mi mejor amigo. Dice, hermano, yo no sé cómo tú te quedas tan tranquilo, en plan, es como, bueno, me suena, pues, en plan, ya saldrá, ¿sabes? En plan, no me preocupa. Ya, yo creo que cuando se tiene una confianza en sí mismo y encima tú que eres una persona que has desarrollado muchas habilidades, como decías, al final el mindset que tienes y el skill set, o sea, todas tus habilidades, sabes que yo nunca sabía, te vas a digo, arruinar al va a 100%. ser hermano tarde o temprano. ¿Sabes lo que te digo? Y no me rayaba. O sea, lo único que me rayaba era quedarme sin dinero, pero como que siempre buscaba de un lado y de otro, tal, pues hasta que aguantáramos. ¿Te consideras una persona extremadamente inteligente? Me considero bastante inteligente, la verdad, sí. Mucho, muy por encima de la media. A ver, en plan, yo a las pruebas estas que salieron a mí me subieron de curso de pequeño y todo, ¿sabes lo que te digo? O sea, se puede decir que eres superdotado. Creo que sí. Ok. Y una cosa, a nivel de sociedad, tú que eres una persona muy Sí. inteligente y además para ser manager tienes que tener una visión un poco global de todo. Me acuerdo que un día tuvimos una conversación y le dije, ¿pero cuál es el trabajo del manager? Y me dijiste, tío, pues básicamente tú estés arriba y lo más importante es gestionar a personas, que todo salga Sí. bien. Tú, por ejemplo, ¿cómo ves la sociedad? O sea, ¿por qué crees que la gente no lo intenta, tío? Pues hermano, porque vivimos en España y en España se vive muy cómodo, tío. Simplemente por eso. ¿Para qué voy a arriesgar yo si puedo vivir cómodo con mi piscina, con mi novia, tranquilo? Acabo de trabajar y no me llevo los problemas para casa, ¿para qué me voy a meter yo en más berenjenales, sabes? En plan, España no es un país que fomente el hambre, hermano. Y si tú tienes hambre es porque viene dentro de ti, hermano, porque eso yo no puedo controlarlo, el tener hambre, ¿sabes? Es que yo soy así. Pero si yo hubiera sido por el entorno en el que vivo o por la sociedad en la que vivo, pues hermano, yo probablemente hubiera sido funcionario, hermano, y de chill, ¿sabes? ¿Y qué me va a fomentar a mí a ser más? En plan, ¿para qué? O sea, la pregunta es ¿para qué? Si vivo bien, ¿para qué quiero yo? ¿Y tú consideras que el dinero te mueve mucho? O sea, que te ha Cero, movido. bro. Cero me mueve. Nada. Dinero no me mueve nada, hermano. Nunca lo hiciste por dinero. Nunca. O sea, lo hiciste por Cuando qué. empecé con el trading y todo eso, sí. En plan, bro, con 18 años yo quería ser multimillonario, hermano. Quiero ser millonario, quiero tener un yate, quiero no sé qué. Y cuando fui madurando, hermano, me di cuenta de que es una puta mierda. Como O sea, que el dinero es un poco la consecuencia de la persona en la que te has convertido, Sí. ¿no? Y de lo que haces. En plan, bro, yo te lo juro, hermano, yo ni miro mi cuenta del banco, te lo juro, por Dios. En plan, no sé, me da igual el dinero muchísimo, hermano, te lo juro. Pero yo valoro mucho más estar con gente que esté bien, que me motive lo que hago, que tal. Para mí el dinero lo único que me da es como la tranquilidad. De decir, pues hermano, pues podía comer, está. No tengo que estar preocupado por llegar a final de mes, está. Pero a mí, hermano, el dinero para mí o sea, no es nada determinante en mi felicidad. En nada. Lo único es, si no tuviera, pues hermano, pues como cuando no hemos tenido, pues no puedes comer donde quieras, tienes que mirar para ver pues, si voy a esto o lo otro, en plan, una puta mierda. Pero yo sobre todo el dinero lo quiero para invertir en mi proyecto, en plan. Pero yo para mí, hermano, es que me suena la polla. Sí, al fin y al cabo el dinero es una herramienta, ¿no? Que te permite hacer lo que tú quieres, lo que te hace feliz, Sí. al nivel que tú quieres hacerlo. Mira, yo mientras tenga para fumar mi cachimba, irme a comer donde me saca de la polla, poder entrenar y va a estar, en plan, yo no necesito más, ¿sabes? Tío, esto es muy interesante porque, o sea, yo lo voy a decir, o sea, nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo y tú sí que siempre has sido una persona que hablaba bastante de dinero, le ha gustado mucho el trading, le ha gustado mucho ser el típico businessman rico, Sí. millonario, te encantaban los lujos, hablabas mucho, porque encima yo hablaba mucho de dinero de pequeño también, Sí. y estábamos todo el puto día hablando de dinero y encima hemos tenido conversaciones de decir, tío, es que estábamos todo el puto día hablando de dinero. Y es muy interesante porque es casi como algo filosófico lo que te ha pasado, que es Sí, bro. en el momento que dejaste de enfocarte en el dinero es cuando las cosas te empezaron a salir bien, pero lo que hay que decir es que te dejaste de enfocar en el dinero, pero te empezaste a enfocar en tu propósito, en lo que realmente te Es que hacía eso feliz. es, hermano. O sea, yo cambié totalmente cuando yo encontré lo que estaba para mí, ¿me entiendes? Y cuando yo encontré eso, a mí ya lo que me motivaba era eso. Y el dinero me daba igual, porque, hermano, yo valoro mucho más
hacer un botellón con mis colegas en el estudio, mientras escuchamos música, estamos viendo un tema el otro, me fumo unas cachimbas, estoy allí con ellos de puta madre. Y eso lo valoro más, bro. Y además, hermano, yo he estado, bro, en las mejores fiestas del mundo, bro. En plan, tú piensas que yo he estado, hermano, en Las Vegas, en las mejores fiestas del mundo, con todo pagado, hermano. Me han invitado, bro, te lo juro por Dios. Yo he vivido los máximos lujos del mundo, hermano. Y es que me suena la polla, que estoy más a gusto en el estudio, hermano, echándome una cachimba, hermano. Y con mis colegas de toda la vida, ¿sabes? 100%. Y eso también pienso que tenía que vivir lo otro para darme cuenta de que eso no es lo que te hace feliz. En plan, como no lo tenía de chico, pues yo pensaba que el dinero era lo que aspira, lo que te hace feliz. Y cuando ya tú vives tú, también encuentras lo que es lo tuyo, vives situaciones como de lujosidad al revés, hermano. En plan, yo soy súper reacio a ambientes como súper superficiales, que la gente es muy superficial, hay mucho dinero, no me gusta nada, tío. Es que yo creo que eso es madurez, porque, tío, es verdad que te das cuenta con los años, por ejemplo, otra vez, o sea, hablábamos mucho de dinero de pequeños, pero yo creo que es porque es como que una aspiración, Dios, cómo viven esa gente, pero en el Eso momento es. que maduras, te das cuenta que, tío, es mucho mejor irte a casa, a la playa con unos amigos y estar un fin de Hermano, y semana con ellos. la gente que iba así es que es súper vacía. Es que yo la conocí, es súper vacía, tío. Y a mí eso no me mola nada. Pero no hay mucho de ese tipo de personas en el ambiente de la música. Es que también, tío, o sea, dentro del ambiente de la música yo tengo como mi círculo. Vale. Y mi círculo son todos como yo, en verdad. Vale. Y, tío, pero una cosa, o sea, ese tipo de gente, artistas que de repente que pasan de un poco de 0 a 100 en cuanto a situación financiera, o sea, tú ejerces un poco también como, no mano derecha, sino como tranquilo, tío, no vamos a volvernos locos. Supongo que con Psycho ¿Sabes qué pasa? Que el Psycho también es como yo, bro. Es igual que tú, mientras ¿no? tenga para su láser que apunta lejos, un escalestri, un drone, los Beyblade, en plan, se la pela, bro, en plan... Es que Vale. sois muy iguales, Eso porque es sí muy- que hay sí. que, o sea, es verdad, los artistas, la mayoría de los artistas son muy de bling bling en cuanto empiezan a ganar dinero, Psycho los también, Rolex. Bro, bro, pilló un el Lambo, Psycho- tal, no Mano, sé el Psycho qué. sigue con el colgante del Chain, bro. Ese es el dragón del Chain, bro. Y sigue con ese. En plan, se la pela. Se la suda. Claro, porque hay muchos artistas que se les va la cabeza, ¿sabes? De repente. Claro. Bro, yo conozco a todos los de Puerto Rico, hermano, a muchos de Puerto Rico que no están nada pegados, hermano, y con unos aires y unos pavientos y unas películas que dicen, hermano, manda pollas basta, en verdad. Y a la gente no le gusta ya eso, hermano, eso gustaba antes. Sí, es verdad. Ya no gusta tanto No, eso. es verdad, es verdad. Porque yo creo que la gente se quiere sentir familiarizada y un poco sentir identificada contigo. Si de repente vas al concierto con un Rolls Royce, 400 cadenas y el Rolex, le ves como diciendo, este tío es extraterrestre. Y que también como con todo, hermano, en plan, ahora como que se ha naturalizado todo el contenido, se ha naturalizado todo, ¿sabes lo que te digo? En plan, ya en el Instagram funcionaba un selfie así con tu compadre, que una foto súper pro, súper editada, que tal, en plan, como que lo que se busca es más la naturalidad, no tanto el perfeccionismo, ¿sabes? 100%. Tío, ¿y cómo ha sido tu golpe de realidad, vamos a decir, alcanzando un poco la fama, teniendo en cuenta que tú tampoco eres súper famoso, pero sí que ya nos has dicho que pues alguna persona te va reconociendo por la calle? Psycho supongo que ya está, No sé está a un nivel que no Psycho puede ir. demencial, bro. Es demencial. Creo que el otro día puso en una historia que estaba en Sol y como 3.000 o 5.000 personas en 15 minutos estaban ahí intentando verle. ¿Cómo lidias tú con esa fama, aunque sea en un segundo plano con Psycho? A ver, pienso que lo que es más complicado es el Psycho. Yo, pues, bien, ¿sabes lo que te digo? Porque a mí al final, pues, hermano, pues salgo de fiesta, pues, tal, me para un chaval que, y además súper respetuoso, que, hermano, porque claro, el que me conoce a mí es que de verdad le interesa la movida, hermano, ¿me entiendes? Porque a mí no me conoce todo el mundo, a mí me conoce el que está súper metido y sabe, porque yo soy Tapo, que yo soy manager del Psycho, y la gente que viene a mí es muy respetuosa, hermano, enhorabuena por el trabajo que estás haciendo, tío, tal, no sé qué, en plan de puta madre. Yo, ya ves, Psycho es lo complicado, bro, en plan, es todo el mundo, bro, lo para, es una puta locura, bro. Es una puta... ¿Y cómo lo lleva él, tío? Pues lo lleva bien en verdad, pero también cuesta, ¿sabes? Porque Sí, a veces, ¿no? hermano, estás hasta la polla de todo, bro. Te llevas 6 conciertos en una semana, bro. Todo el día en la furgoneta, en el avión, no sé qué, pues cuesta, pero... La Psyconeta, ¿eh? Sí, pero es la verdad que pues, le he echado huevos, que la gente, hermano, lo ve y se cree que es fácil, pero, hermano, nadie lo aguantaría, bro. Yo la verdad que una cosa que me sorprendió, yo le conozco de 2 minutos, cuando quedamos en Nueva York, que estáis en el hotel, y a mí me sorprendió porque yo sabía que era un chaval, es un crío, 19 años, cuando le conocí yo, o 20, no me 20, acuerdo, 20 también. y me sorprendió su madurez, tío, porque es un chaval súper normal, muy gracioso, pero que otro... Es un máquina. Yo en Otro verdad, con yo en verdad lo 19 pienso, años. hermano, y digo, un chaval con 21 años que le pase eso se cree rey del mundo, bro. Exacto. Y él es como... También es importante que tú estés ahí como hermano mayor manager un poco para guiarle. Sí, pero aparte de que, en plan, él es así también, ¿sabes? Yo no he tenido que decirle, bro, compórtate de esta manera, compórtate de la otra, ¿sabes? Nunca. O sea, no es el que le ponen los pies en la tierra, o Que sea, el va, tío los él- tiene de él- por él sí. los ya. tiene de por sí, sí. Hostia, De locos. Y una cosa, Andrés, un concepto que me gustaría tratar contigo es el tema del autoanálisis y cómo identificar los errores. Porque claro, cuando vosotros no sois nadie,
Tú que encima eres una persona que tiene bastante inteligencia emocional y estás todo el día cuestionándote cosas, intentando aprender, intentando corregir errores, claro, es muy fácil porque la prueba está ahí, no soy nadie, entonces tengo que hacer algo para volverme alguien. Pero en el momento que llegáis a donde estáis ahora, que todo va muy bien, que ganáis mucha pasta, que os conoce mucha gente, que la música os la valoran, ¿cómo consigues seguir haciendo ese autoanálisis y diciendo, hay cosas que mejorar? ¿Cómo consigues eso? Pues porque mi foco está en lo que está. Bro, yo te lo juro por Dios que nosotros estamos más tiempo rayados porque están yendo las cosas mal que porque va todo bien. O sea, yo en ningún momento me paro y he dicho, guau, qué bien vamos, al revés. O sea, estamos todo el día, fue esto no va bien y acabamos el concierto, bro, para la gente es espectacular y acabamos, me cago en tu puta y yo, esto no lo ha hecho bien, no sé qué, esto no. En plan, siempre somos muy perfeccionistas. Como muy autoexigentes, ¿no? Sí, yo sí. Y el seco también es igual. ¿Y tú crees que hay un balance ahí, hay un límite de no pasarse de la raya? Sería lo ideal, pero es que yo pienso que no se controla, ¿sabes? En plan, que me gustaría controlarlo, pero no es imposible. O sea, O sea, me gustaría pararme y disfrutar un poco del momento, pero, hermano, estamos enchufados, ¿me entiendes? Tampoco me puedo parar, porque si no, bro, es el momento, en plan, es el momentum. ¿Cómo voy a parar en el momentum? Si lo que tengo que hacer es estirarlo a todo lo que dé y al máximo, hermano. No, pero eso lo dice un montón de gente exitosa, que es una cualidad es ser insaciable y el siempre querer mejorar y mejorar y mejorar. Que eso no quita que Deportistas, no empresarios. lo valore, no lo agradezca y no lo disfrute. Que es lo que te he dicho, en Estados Unidos, bro, yo me lo disfruto todo, que flipa, ¿sabes? Pero siempre estoy como con ese querer mejorar, con ese hambre, ¿sabes? Porque, pues hermano, ya a lo mejor un tema sale un día, hace un disco de oro una semana y me suena la polla, en verdad. Es que literalmente, y antes un disco de oro, bro, pues hermano, flipa. Eso era una meta increíble, pero ya la consigues, ya tú estás mirando lo siguiente. Lo vas eso ya ¿no? lo das por hecho. Claro. Oye, y una cosa. Y ya no te motiva. Que esto lo hemos hablado mucho, Alex y yo. Para ti, ¿qué es el éxito? Pues el éxito, hermano, para mí es sentirte realizado. O sea, tú levantarte, hermano, tener objetivos por hacer, estar motivado con esos objetivos, rodearte de gente con la que estés a gusto, que tu familia esté bien, que tus amigos estén bien, que no te falte un plato en la mesa y ya está. Y pues intentar trascender y ayudar, en plan, como dejar un grano para la sociedad, ¿sabes? O sea, aportar tu granito para la sociedad. Yo pienso que para mí todo eso es el éxito, para mí. ¿Tú te A lo consideras, mejor para mí no, para otra persona no es, pero para mí sí. ¿tú te consideras exitoso? Yo soy 100%, hermano. La verdad que ya ves. Claramente. ¿Siempre te consideraste exitoso? Siempre, Aunque no... Cuando estuve en la lucha, hermano, porque pues para qué entonces pues estaba haciendo lo mejor que podía, ¿me entiendes? Para mí el ser exitoso es yo estaba haciendo lo que tenía que hacer en ese momento y dar todo de mí. Si al final no salía, pues bueno, eran factores externos, pero por mi parte, hermano, siempre lo estaba cumpliendo, ¿sabes? Entonces, pues siempre me he sentido realizado y siempre pues me he sentido exitoso, porque para mí el éxito es eso. Para mí el éxito no es, pues he ganado tanto dinero, pues tengo una casa, tengo tal coche, o... Para mí eso no es éxito, ¿sabes? Sí, pero, o sea, a lo mejor yo era pobre, pero era exitoso. Para la pero... gente en general, y sobre todo hoy en Claro, día, para la gente no era exitoso. mide Yo el antes, éxito, claro. al revés, yo ahora todo el mundo, guau, Andrés, no sé qué, pero hermano, Claro. yo siempre he sido igual, bro. Pero Claro, ¿y es que- ¿tú no consideras que has callado muchas bocas? ¿Eh? ¿Tú consideras que has callado muchas bocas? Muchísimo, hermano. ¿Y cómo te sientes al respecto? Me siento realizado. Me siento bien, bro. En plan, me pone contento. Porque esto para hablarlo un poquito, que bien que lo has tocado, de ti, Andrés, se han reído mucho. Muchísimo, o sea, bro. Mucho, fuerte. Pero encima es que se han reído porque yo lo sé, porque lo he vivido y bueno, la gente es muy gilipollas y se ríe sin motivo además porque es en plan, ¿tú qué estás haciendo para reírte de otra persona? Pero bueno, pero tú en ese momento, una de las cosas que más admiro de ti, que yo siempre te lo dije encima, te lo contaba el otro día que te despollabas, Andrés tenía un estilo de ropa muy diferente a lo que veis ahora. sí, O sea, vamos a poner otra A ver, foto aquí para que lo vean. Bueno, Bro, hay que insertar una foto de los tres ahora, Tú y yo también, los tres. Yo es que copié el estilo de Andrés un poco, todos, porque claro, es que en frente a la Granada se llevaba el rollito este de los leggings, super pantalones. skinny. Super No, skinny. no, directamente del tú Pull&Bear. comprabas en el De día, departamento ropa de chica. día. Sí. Sí, yo compraba Es que eran pantalones los- de chica. Claro, Eran pantalones los de más chica, bacanos, los de día. los náuticos. Náutico. Y la camisilla. camisita. Y la camisa medio- y si la medio rosa abierta, mejor. Y si la así rosa abiertilla. muy abierta y el tupé. Y el tupé. Fua, con muchísima laca. Y me acuerdo que, claro, que una vez estás por Madrid o yo qué sé, ya ni me acuerdo. Y claro, la gente se reía un poco de nuestro estilo porque era un estilo un poco particular. O sea, Sí. yo creo que solo vestían así en Granada y algunos de Madrid, y sí. nosotros gilipollas que lo copiamos en Madrid. La gente en Madrid nos decía, pero estos chavales, ¿de dónde han salido? Joder. De Granada, brother. Eso es el estilo, ¿sabes? Eso es El rollo, Es tío. el trend, bro. Pero además de cómo llevabas, que eras un chaval que
particular a nivel de outfits, también es un chaval muy particular a nivel de actitud. O sea, tú seguramente siempre te has sentido un poco diferente al resto. Sí. Yo me acuerdo que siempre eras un poco de decir, yo voy a llegar lejos, yo voy a ser la polla, que la gente confunde chulería con seguridad. Yo me acuerdo, bro, en plan, Arcaso viene con 14 años, hermano. Estamos en el parque fumando cachimba, con 14 años en el parque de mi pueblo, bro, allí, pues de litronas, de cachimba. Y yo le decía, estábamos ahí como unos chavales, digo, yo voy a llegar lejos el día de mañana, voy a ser alguien, no sé qué. Pero ¿dónde va el flipa esta hablar de estas tonterías? Me decían, bro. Y yo te lo juro, desde que soy pequeño. Y creo que en parte tiene culpa porque mi abuela tenía un estanco, bro. Y había un viejo que siempre venía y decía, este niño va a ser algo grande, no sé qué. Y como que me lo repetía mucho, bro. Y yo creo como que ese tío, hermano, a mí me cambió la mentalidad, el cabrón ese. Me inculcó como que yo iba a ser algo grande, yo iba a ser algo grande, ¿sabes? Como que te dé ese puntito de Te lo juro confianza por Dios, externa, ¿no? Joder. El viejo Y, ese le y debo por el otro todo. lado, o sea, por el tema de las críticas y del hate y de que gente se pudiera reír de ti en algún momento, ¿eso también tú crees que te ha impulsado a Sí, sí, querer sí. callar la boca y demostrar? Sí, en plan, ahora ya me da más igual, pero cuando eres más adolescente y tal, dices, yo me voy a callar la boca a estos hijos de la gran puta, hermano, me cago en su 100%. puta madre. Ah, y eso, o sea, eso que iba a decir, que una de las cosas que yo admiraba de Andrés, que se me ha ido el santo al cielo, es tu seguridad de que a ti te sudaba la polla lo que dijesen Sí, de sí. ti. Porque, o sea, otro chaval le dicen, pero ¿qué haces con los pantalones de ti? Anda, cámbiate. Y dices, hostia, a lo mejor soy ridículo, tal, me lo voy a cambiar. Pero tú te ibas con tu sombrero, tu camisa abierta, te decían 4 cosas y te las sudaba. Sí. Y que esto lo hablamos el otro día con Jaime Farto, con el fundador de Tasty Poke, que, tío, que es muy importante confiar en uno mismo, 100%, y que te dé igual la aprobación de los demás. Si tú eres el típico tío que estás buscando constante aprobación de los demás, no puedes ser emprendedor, porque te van a estar criticando todo el rato al principio. Yo, el otro día hablaba con mi hermana, estábamos así como los dos reflexivos, ¿no? En plan, un poco hablando de Dios, del sentido de la vida, tal. Y me dijo una cosa, en plan, como que yo flipé, porque estábamos hablando como de, tal, pues, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué piensas tú que es Dios? Y me dice mi hermana, dice, yo creo en Dios y pienso que Dios, en plan, como que a todo el mundo le va dando como pistas, o sea, te va poniendo las cosas en el camino. Tú fue, hermano, por mi novia, porque digo, estaba mi novia pues, cuando la conocí. Digo, pues mira, ¿qué me ha pasado esto? Tal, no sé qué onda, porque claro, pues de primera lo analizas todo, pues mira, la chavala me da como que no tiene nada que ver mucho conmigo, tal, no sé qué. Y dice mi hermana, en plan, como que Dios te pone como las cosas ahí, te va dejando como pistas, ¿me entiendes lo que te digo? Y es decisión tuya, como seguirla y hacerle caso, o pasar ahí a tu rollo, en plan, como que yo pienso que todo el mundo, hermano, como que la vida te pone cosas que tú por dentro sabes que eso está ahí, que tienes que coger eso. Y depende de ti el hacerlo o no. Entonces, por eso yo pienso que también como que de pequeño, hermano, como que yo siempre he seguido eso que había dentro de mi guitarra, siempre lo he ido cogiendo. Y al final como que eso me ha ido trazando el camino de mi vida, que en el momento no podía tener sentido, pero yo lo veo ahora y digo, hermano, en plan, todo cuadraba, ¿me entiendes? 100%. O sea, tú eres una persona muy religiosa. Muy no, pero sí soy religioso, la verdad. ¿Y en qué sentido te ha ayudado eso? En ninguno. ¿En Pero ninguno? no. ¿Tú crees seguro que ninguno? O sea, por todo lo que estás diciendo de que piensas que Dios tiene un tiempo para todo, ¿eso no consideras que te ha dado un poco de A lo mejor- de a lo mejor a todo? como Una que- brújula, ¿no? Es Una una brújula, brújula. claro, justo. A lo mejor puede que sea como el corchón, en el sentido que, ¿me entiendes? O sea, como que al final pues queda ahí mi creencia esa, ¿sabes? Y yo me siento como un poco seguro a lo mejor por eso, no sé. No sé, pero tampoco, hermano, pues, es que mi espiritualidad tampoco pienso yo que pues que Dios es esto, que esto es esto y que esto es lo otro, ¿me entiendes? En plan, es como que esto es un poco abstracto, ¿sabes? Claro, te cuestionas que es- todo. Claro, yo soy muy de cuestionarme todo, hermano. Sí, no hay nada claro. Tío, una cosa que os voy a contar, mis rayadas aquí. Venga, va. Estaba preparando la charla con Andrés y también mañana tenemos una grabación con un señor muy, muy, muy interesante, muy espiritual también. Y, tío, yo me estaba dando cuenta que en España hay una frase, tío, que hace muchísimo daño a los niños. Y es que a mí me la decía mucho porque yo de pequeño sí que era bastante chulito, en el tenis, en el colegio. Y tío, los niños, las niñas de mi colegio siempre me decían, yo no se lo digo, que se lo cree. Yo no te voy a decir nada que te Ya lo crees. ves, Y bro, yo pensando el otro día dije, tío, qué fea es esa frase, porque, o sea, en verdad me pegó tanta rayada que fui a Google y quise estudiar la etimología de la palabra creer. Y creer, tío, en latín viene de 2 palabras y significa poner corazón. Y al final, tío, es una palabra tan bonita si la analizas que ¿por qué tú no querrías que alguien se lo creyese? ¿Por qué no querrías que alguien realmente se crea que puede conseguir algo grande, que puede ser algo más de lo que es ahora, de siempre evolucionar, de buscar una mejor versión de sí mismo? Y en el colegio estamos todo el rato, pero no solo en el colegio. Y es que pensando dijo, es que mi hermana me lo dice, pero a lo mejor se me lo dice sin darse cuenta porque está tan inculcada en nuestra sociedad. No se lo digo que se lo cree. No, coño, díselo.
que se lo cree. Pero porque nuestra cultura está también muy inculcada la envidia, ¿me entiendes? Y esa frase, hermano, viene de esa frase es pura envidia, hermano. En plan, como un tío se lo va, en plan, le voy a decir que es así, va a ser mejor que yo, estoy dando por hecho que es mejor que yo, o que es un tío grande, en plan, ¿cómo le voy a decir yo eso a este? En plan, tengo que hacerlo más pequeño. En España desde siempre te intento hacer más pequeño, tío. O sea, ¿tú crees que España es un país de envidiosos? Sí, 100%. tío. 100%. Bueno, sí, es En plan, deporte nacional. bro, mi círculo son muy distintos, pero hermano, ¿cuánta gente considero yo de mi círculo que sea como yo? Pues muy poco, en verdad, hermano. El resto es como un mar de tiburones que te quieren comer, ¿me entiendes? Tío, pero una cosa, y es que el otro día vi en un clip de un podcast que me salió de Oscar Casas, que estaba, creo que era con Nude Project, que él decía, no, para mí los amigos en realidad no están en las malas, los amigos de verdad están en las buenas. Porque, por ejemplo, a ti que te ha ido muy bien, realmente de tus amigos, ¿quién se alegra al 100% de que te haya ido tan bien sin tener nada de envidia? Eso Porque es es como 100% muy fácil, es verdad que tienes razón en, bueno, si tú estás mal, pues yo voy a ir a ayudarte porque soy tu amigo. Pero cuando realmente a un amigo le va muy, muy bien, el que realmente se alegra al 100% por él y no tiene nada de envidia y es todo felicidad, es tu amigo realmente. ¿A ti te ha pasado eso? Eso cuando lo contó Sí. fue un trip, yo nunca lo había Yo nunca- escuchado y nunca- cuando yo lo escuché y dije, hostia puta, 100%. siempre decimos, Sí. los amigos están para las malas, pero es verdad que si hay envidia, No, un estoy ami- mal, bueno, sí, pobrecito. Es muy tal, fácil, no sé muy qué. fácil eso, totalmente. Un amigo de verdad yo creo que se muestra cuando está también Sí. en las malas y en las muy buenas. Yo, todos mis colegas, hermanos, se alegran que flipa y yo lo que puedo también los ayudo y todo. En plan, una relación muy sana, la verdad. Qué En plan, bueno. Yo tengo mucha suerte en mi amistad. Sí, claro, pero hay mucha gente, supongo que tampoco que no le pasa, y sobre todo en este país, mucha gente quiere que a sus amigos les vaya bien, pero no muy bien, no Y se- mucho y- mejor y- que a y ellos. ellos se sienten como opacados por ese amigo que tiene más Totalmente. éxito, ¿me entiendes? En plan, en vez de decir, coño, ya aprovecho que tengo este amigo, pues voy a nutrirme todo lo que pueda, ¿eh? Totalmente. Pero es que eso no es la mentalidad de España. La mentalidad no es nutrirte del que tiene algo que tú no tienes. Es como de, ¿cómo me va a opacar el tío este? Sí, y yo creo que ahí hay un problema principal de ese tipo de gente que no se alegra de la otra persona, que mira que nosotros siempre decimos que, tío, que, o sea, a nosotros el problema este de España de que el hablar de dinero es un tabú y que no se habla de dinero, para nosotros no hay ningún problema. O sea, se habla de dinero, el dinero es un medio, no da la felicidad y ya está. Pero una cosa que creo que es que esas personas que no se alegran de tu éxito es porque solo basan todo el éxito al puto dinero. Sí. Porque que una persona le vaya mejor que a mí, ¿en qué? Bueno, sí, está ganando más pasta que yo, perfecto, pero yo me alegro no porque esté ganando pasta, yo me alegro porque está feliz, porque se le ve bien, porque está con gente que la quiere. Y yo también me considero una persona que me quieren, que soy un buen hijo, que quiero a mi familia. Si basas solo al dinero, pues entonces sí, una persona que está ganando más que tú es más exitoso que tú, pero... Es que no tiene sentido España porque es como que toda la felicidad se la basan al dinero y luego el dinero aparte es un tema tabú, en plan. Es que no tiene sentido. Es que entonces no se habla tiene de la sentido, felicidad. Es tío. absurdo. Y luego tus padres, tus amigos o quien sea, familiares, estás todo el día hablando del dinero. El dinero no es importante. Y luego son ellos polla no es importante. los que todas sus decisiones de la vida La basan en el dinero. han sido Todas son- todas todas. decisiones en ganar más dinero, en vivir una vida mejor, en vez de lo que estamos hablando, en un propósito, en sentirte realizado, con algo que te gusta. 100%. Hay una incoherencia en la sociedad muy, muy heavy. Sí, aparte el tema de escoger el camino que no está preestablecido, que es en verdad, bueno, a ver, como se gana realmente dinero es así, es siendo tú un loco que tiene una visión diferente de algo. Si no tienes un techo. O sea, lo máximo que puedas llegar a ser el cargo más alto, pero el techo está ahí. Claro, En justo, plan, pero las mismas familias que te dicen, no, que no hay que hablar de dinero, eso no está bien, eso no es elegante, tal. Luego al final es la misma que te pone el techo en el sentido de, no, tú tienes que hacer esta carrera, esta universidad, empresa, tal, no sé qué. Entonces es completamente, no tiene sentido, es incoherente. Es incoherente, sí. Pues muy bien, tío. Yo estamos a puntito de acabar, Andrés, no te queremos robar más tiempo, que encima sabemos que tienes mucho, mucho lío. Simplemente, un concepto que a mí me interesaría, que yo siempre he escuchado de ti quejándote del tema de la industria en España, de que no colaboran, de que son unos envidiosos. ¿Tú crees que la industria ha cambiado ahora en España? Ahora mismo, hermano, está cambiando que flipa. En plan, 100%. Ahora mismo, yo creo que esto es un momento histórico, en verdad, lo que estamos viendo ahora mismo. O sea, eso de que llegue por un Quevedo, un Psycho, dos chavales independientes, hermano, y le coman la tostada, hermano, a compañías discográficas multinacionales. Eso es de loco, hermano. Increíble. Y es que es verdad que antes eso en España no se lleva tanto, sí que en Argentina siempre veíamos pues colaboración de Duki con Litkila, con no sé quién, tal, no sé qué, y ahí se juntaban muchísimo. Pero porque no había exponentes y los artistas que hay antes, que han abierto camino, cada uno tenía como su esquina, pero no estaba como jugando al juego este, ¿me entiendes?
De hermano de las juntarse y grandes. tal. Y de, no, al juego me refiero de las grandes listas y de hermano de ser los líderes del mercado, hermano. Es que Purgan, De La Fuente y todo eso, hermano, han hecho mucho, repito, han abierto mucho camino y tal. Pero, hermano, ningún artista en España, bro, había metido 8 temas en el top 50, bro. Eso es una completa fumada, hermano. En plan, eso es histórico, bro, es la primera vez que pasa, hermano. No, increíble. Pues Y, tío, y es con una el locura. TikTok, ¿qué te parece el puto TikTok, tío? Porque para mí el TikTok está un poco prostituyendo la industria, ¿no? A ver, hermano, en plan, al final pues es una herramienta. Da a conocer temas y creo que democratiza todo un poco porque un tema tuyo, random, puedes descubrirlo, hay que influencers y el tema se te pega porque el tema era bueno, ¿me entiendes? Eso está de puta madre. Luego, lo que no me parece bien, artistas que hacen un tema para que tengan estos 15 segundos virales o para que esto sea un tren, en plan, eso me parece de puto friki, en plan. Un tío que hace un tema pensando en que esta parte la gana el artista o porque vaya a tener este baile, en plan, dedícate a otra cosa, tío, Ya. en plan... Claro. No. Esa es la parte un poco negativa. Claro, eso del está, pero TikTok. me mola en plan eso, como que, pues, temas, hermano, que han salido hace 3 años y de repente se pega porque el tema era bueno, pero no había tenido la visibilidad. Y un nota desde su casa, un tío random que se la pela la música, le da esa visibilidad, ¿sabes? Eso es lo que de puta madre. Pero tú, por ejemplo, o sea, ¿sabes cuándo un tema se va a hacer viral o no? O sea, ¿qué tiene un tema para hacerse viral? No, es que es intangible, bro. Nadie se sabe. O sea, yo sé, en plan, temas que yo digo, hermano, esto se podría poner top 10. Que se ponga o no, depende de muchos factores, pero hay temas que tienen eso, que si pues, luego da la casuística de que lo sube tal influencer, se crea un tren o se descubre en TikTok, se pega. Pero no todo. Por ejemplo, tú sacas un tema, hermano, y aunque te haga un TikTok, hermano, la Lolita, le pagues lo que sea o tal, no se va a pegar. En plan, el tema tiene que tener algo. Claro. Y ese algo es un algo intangible. Yo te lo juro, para eso soy, en plan, para detectar temas de eso soy el mejor, compadre. Te lo juro que no fallo uno. ¿Ha habido algún tema que dijeras, "Buah, este no se iba ni cagando", y luego se ha pegado mucho? ¿Nuestro? O, no, en general. No. ¿Y vuestro? O sea, bueno, entonces tampoco. Tampoco. ¿No? No. Pero luego muchos te has dicho que se pegan y se pegan. Sí, eso me ha pasado en todo, bro. Antes de que se peguen todos los temas, yo digo, este tema se va a pegar. Pero entonces es intangible, pero sabes. Entonces, ¿qué hay? No sé, bro, lo escucho y dices, este tema, ¿me entiendes? Es que no sé Más o decirlo, menos. Lo sabes. Es que no debo dar ninguna razón, pero yo escucho el tema y digo, este es el tema. Tío, y una cosa, una curiosidad. Hace poco sacasteis un tema de Psycho, que es un freestyle. Sí. Eso es un free de verdad. No, O sea, en- porque hay muchos artistas que ponen freestyle, pero son temas. no, en plan es como free de que lo tiramos por YouTube, está y... Ah, vale, vale. ¿Cómo, vale, cómo? vale. En plan que lo sacamos solo por YouTube, este tema no está ni en Spotify ni en Ah, Instagram. vale. Que lo sacó por su cumpleaños. Era free, Happy Birthday 21. Vale, Psycho. pero luego sí que hay muchos artistas, por ejemplo, a Trueno y a Nick Nicole, yo sí que he oído entrevistas diciendo que van al estudio y hacen freestyle. Por ejemplo, Trueno viene de las batallas de gallos de Pero freestyle se refieren a lo mejor porque se empiezan como a tirar cosas al micro, ¿me entiendes? Y luego ya porque Claro. le dan forma. Pero al final Claro. todo el mundo para componer pues empieza a tirar melodías, rollo y... o empieza a balbucear y luego ya le va dando forma. Claro, porque por ejemplo Duki es un animal en eso y de repente te saca un tema de free y luego obviamente lo repasa con letras Claro. y le da forma. Ningún artista en el mundo entero ha sacado una canción que sea entera de freestyle. Nadie. Luego la retocan, Nadie. la Es arreglan. imposible. Pero, y 100% hay otros que sí imposible. que es literalmente escribir. La mayoría yo creo que hacen eso, en plan, van tirando a micro, van probando melodías tal, y luego le van dando forma según lo que le vaya como inspirando Vale, la instrumental y tal, ¿sabes? vale. Oye, una cosa, tú que diríamos que eres el cazatalentos de la música, ahora mismo en el panorama nacional, ¿hay alguna persona que como en su día Psycho lo era, está creciendo y la gente no le ha dado reconocimiento? ¿Crees que alguien que debería tener más reconocimiento que no lo está teniendo ahora mismo? Raúl Clay para mí es el siguiente Psycho. Que ese es con el que hicimos 20 Remy. Que acaba de sacar un tema que es un De temardo las increíble. Joder, lo De loco, escuché bro. ayer. Bueno, De loco. Una locura. Un reggaetón, pero suave y que se perrea Y durísimo. la base también es que el puto Kame, el Sí. Kame que nos produce a nosotros, ese tío es un enfermo mental. Qué base. Oye, pues nada, pues si pegan un añito, ya sabes, hay que venir a Trippers aquí porque en Trippers se dio la En Pero es exclusiva. que el tema de 20 es un temazo. El con que él. más va a subir el año que viene, descontado de Raúl Clay, 100%, en plan, no tengo ninguna duda. Pues ahí está, chavales. Ahí está, Raúl, nada, siguiente temporada de Trippers, hay que venir aquí. Sí, sí. Pues Y- Andrés, tío, espectacular. Yo quiero, ya para cerrar el podcast, tú eres un tío de muy visión a largo plazo. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Wow, pero es algo que me estoy preguntando mucho estos meses, tío. Te lo juro por Dios. Porque, claro, en plan, no sé, en plan, ya conseguí esto hace que diga, "Uf, y ahora lo siguiente que es". Pero no sé, hermano, yo pues me veo, hermano, montando con el Psycho un hoarding de la hostia, bro, y teniendo, pues, en nuestro estudio para alquilar a los chavales, haciendo como proyectos y negocios todo alrededor de la música.
y pues haciendo crecer la movida, ¿sabes? En plan, como que somos nosotros los que vayamos creando el camino. O sea, te ves en la industria de la música sí. largo plazo. Sí, y con cosas pues relacionadas con eso, en plan negocios relacionados con eso, pues me gustaría invertir pues, yo sé, a lo mejor un software que tal, de no sé qué, invertir en paranoia, en plan como que ir... Vale. Tampoco lo vamos a decir así, que damos ideas. Claro, por eso he dicho que tal. Claro, que no sé sí, cuál. es pero que- no, ya pues te he estamos visto, ya ya en te he ello, estamos en visto. ello. Pero Es que eso me parece muy interesante porque yo vi un capítulo de Impulsive, que es un podcast que tiene Logan Paul en Estados Unidos, y hablaba con Lana Rhoades, que es una de las actrices porno más famosas de no sé qué y tal, y decía que había tenido una depresión increíble durante años después de dejar el porno porque, claro, ella había sido la número 1 y lo que le había hecho feliz era el proceso de llegar hasta ahí. Pero nadie lo consiguió y ya a no ver, tenía hermano, nuevos que- retos. Es que siempre tienes que depresión. tener eso, siempre tienes que tener retos. En plan, yo, hermano, nunca me voy a jubilar. Nunca, te lo juro que yo me voy a morir trabajando, hermano. Porque además también yo me he dado cuenta, tío, toda la gente mayor, hermano, que de repente se jubila, tío, pega un bajón en su vida de la se hostia. muere rápido. 100%, es que- Donald Trump tiene una charla que es espectacular, que le dicen por qué sigue trabajando, por qué quieres ser presidente del gobierno si eres billonario, por qué estás a full con tus empresas si ya eres billonario. Y dice, las personas que paran se mueren, las personas que siguen con vida. Hay una película, hermano, que no me acuerdo cuál era, creo que era Guerra Mundial Z, que dice Movimiento es vida, hermano. Claro. Total. Claro, la gente que se retira, tú lo dices, 65 años, te retiras, te vas a tu casita, tal lo que sea, y te pega un bajón. Y aunque te vayas a tu casita, en plan, pues, tienes que tener como otros proyectos, hermano, pues, un campo y te a cultivar y todos los años más potente y tal, pero siempre tienes que tener como algo que te mueva, hermano. En el momento que tienes algo que te mueve, en plan, yo pienso que la depresión, hermano, es que tú no tienes... Si tú tienes algo que te mueve, nunca es imposible que tengas depresión, hermano. Imposible, bro. Si tienes objetivos, ambiciones... La depresión, hermano, es porque algo no está carburando ahí bien y porque tú no tienes algo que te mueve. Si tú tienes algo que te mueve, te levantas todos los días, bro, queriendo hacer cosas, queriendo crecer. Pues, hermano, está un día que te cagan la puta madre que parió porque no salió todo bien y tal, pero estás vivo, hermano. En plan, yo me siento vivo todos los días. En plan. 100%. Qué bueno. Pues bueno, viene la sección final, Sí, tenemos Andrés, una de sección final de triples. preguntas rápidas que se llaman las Trippers Quick Questions. La strip, Las La última. es gracioso porque hemos hecho un rebranding del podcast y tal, tenemos un nuevo logo y tal, y está mucho más profesional. Y le digo a mi madre el otro día, oye mamá, ¿qué te parece el logo? Tal, porque ya había vuelto de Estados Unidos. Me dice, ay, me gusta mucho más, pero lo que no me gusta es el nombre. Y yo, ¿por qué? Dice, es que me suena a strippers, entonces me parece que vais a salir desnudos ahí. Y la primera persona que lo dice. Bueno, las Trippers Quick Questions con Andrés, la mano de oro. ¿Preparado? Vamos al lío. Venga. Un personaje histórico del pasado o del presente para tener una charla. Michael Jackson. Michael Jackson, vale. Una predicción. Los dos artistas que más se van a pegar en 2024. Revelación Raúl Clay, que se pegue fuerte internacional, Davey. ¿Vale? Artista underground favorito. Es que estoy quemando Davey mucho últimamente, tío. ¿Vale? Imagínate que mueres hoy y te dan la opción de revivir. ¿En qué año lo harías? En 2015. 2100. Buena, futurista. ¿Cuánto vale un Bitcoin ahora mismo? Por 16, 17 andará. Hostia. Sí, así. Ha rebotado. Ha hecho ahí un doble suelo y para arriba. 22. Está en 25 ahora. Sí. Sí. Llegó a 32 hace un mesecito y otra vez para abajo. Sí. Y ahora vamos ya, si estoy perdido. Si pudieras vivir la vida de otra persona, que está ahora mismo muerta o viva, ¿quién elegirías? Yo me quedo con mi vida, hermano. Yo es como que tendría mucha vida, hermano. Entonces, pues no sé, a lo mejor me gustaría probar una vida de un filósofo, hermano. Me gustaría. Un filósofo. Así, así rollo época griega, tal, guay. Me Tío, como molaría. Sócrates, Me ¿no? molaría tanto. Con tu algo cachimbita, filosofeando, un poco de Ahí, Sócrates, hablando de la con vida. Platón. Super chill. Super chill. A lo contrario de ahora. ¿Crees que la raza humana seguirá viva en 500 años? Sí. Vale. Dinos 3 cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años. La educación, si Dios quiere. Las carreteras, si Dios quiere. Y la música también. ¿Vale? ¿Cuál dirías que es tu mejor virtud? Porque soy un tipo muy seguro de mí mismo. ¿Y tu mayor defecto? Soy muy cabezón. ¿Vale? ¿Qué prefieres? ¿Morir ahogado o morir de amor? Ahogado. Sí, ¿no? de De amor amor de... está feo, de amor está feo. Bueno, a mí es más romántico. Pero no te vinculas con nadie, ¿sabes? Te ahogas y ya. Y ya está, y afuera. Vale. ¿Crees en la vida extraterrestre? Nunca me lo pregunto, me he hecho mucha cuenta de eso, pero yo supongo que sí. 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 Algo debe haber, ¿no? 100%. Bueno, coño, sí, ya lo dijeron, otro día en Estados Unidos que tenía extraterrestres. Ah, por sí, ahí. aliens por ahí. Yo el otro día estaba pensando, te imagínate que en 5 años, de repente,
se confirma en las noticias o lo vemos ya toda la sociedad en el mundo, spaceships, naves espaciales en el cielo. Yo lo estaba hablando el otro día con un amigo, nos cambiaría la perspectiva de todo lo que hacemos, tío. Sí, tío. O sea, Pues no tendría sentido nada. todo lo que hacemos no tendría sentido. Dice, O sea, hostia, pero tú piensas que todo lo que hacemos en plan, es por hacer, porque el ser humano está inventado para sobrevivir y para comer. Esto es para darle sentido a que ya comemos y que vivimos. Recomiéndanos un libro. Pues justo ya estaba hablando de El poder de los hábitos. El poder de los hábitos. Sí. Vale, muy bueno. Y ya para terminar, como este podcast se llama Trippers y hemos estado aquí tripeando, nos encanta tripear, queremos que nos cuentes el mayor trip que te has pegado en tu vida. una experiencia loca que recordarás toda tu vida. Yo creo que en Chicago con el Psycho. Cuéntanos, cuéntanos. Un after party musicópata, en plan, fuimos al show, luego fuimos a un after party y fuimos al after party del after party, que en otra discoteca, y luego hicimos en nuestro hotel, que era como hotel, casa, el after party del after party del after party. Y ya, bueno, no puedo hablar mucho más de eso, Pero bien, ¿no? pero cuando se engancha entre after party seguido, eso es mucha locura. Y al día siguiente teníamos que volar y tú de empalme prácticamente. Que era tú, Yo Psycho y con la noche acabó, yo y Psycho y amigas. y amiga. Y a mí, se me decir, digo, Múltiples amigas. Sí. pues nada, un trip, como Dios manda. Así que nada, bueno, oye, Andrés, ha sido un placer verte bueno, después de bueno. todos estos años, ver a todo lo que has llegado. Me alegro muchísimo por ti, te lo mereces al 100%. Y nada, y esperamos verte seguir creciendo Sí, seguro. todo lo que quieras crecer, seguro lo vas a hacer. Y mil gracias por venir a Trippers. A vosotros, Encantado de por tenerte invitarme. y a seguir a full, tío. Pues bueno. Y Nada, nada, la chavales. gente aquí. que nada, que es gratis hoy, Suscribiros, que es gratis cositas. hoy, ¿no? Suscribirse. Suscribiros y nada, apoyar el vídeo, que yo creo que ha sido un videazo, una charla espectacular. Andrés es un Yo máquina. estaba bastante a gusto, la verdad. ¿Has estado a Yo gusto? me quería me traía una cachimba y me quería echar Un una ratito cachimba. más. Un ratito más. Bien, eso es positivo. positivo. Y nada, bro, muchísimas gracias, ya lo sabes. A vosotros. Y eso, suscribiros, chavales, suscribiros. Ahora ahí, suscribiros. Suscribiros, de like, hombre, comentar. Que gratis, que gratis. Todos los que apoyáis a Psycho, apoyar a Trippers. Claro, la que seiconeta. somos La hermanos. saiconeta aquí abajo, La suscribiéndose, dando me gusta, la saiconeta aquí activa. Exacto, eso es. Y nos vemos en el siguiente trip. Chao, chao. Chao, chao.